Como siempre, para mí ahora sí, es un placer para mí trabajar con ustedes. Realmente es una academia de prestigio a nivel nacional. Y de la misma manera, poder intercambiar estos espacios con ustedes también es realmente un privilegio y un honor. Para mí, un poquito antes de empezar la clase como tal, si bien se ha establecido un poquito la experiencia que yo tengo, he desarrollado los últimos 10 años, 11 años básicamente, solamente al tema de saneamiento y regularización de derecho propietario en el área urbana, ¿no? Alguna vez en el área rural, pero más en el área urbana. Y el hecho de trabajar con empresas constructoras me ha hecho entender también justamente cuáles son los procedimientos específicamente en copropiedad y en propiedad horizontal, tema que vamos a tratar el día de hoy desde un punto de vista no tan técnico, porque entiendo que en el curso no solamente se encuentran colegas abogados, sino también personas de otras profesiones y también del rubro inmobiliario, como agentes de ventas, por ejemplo, o de captaciones de las empresas más grandes en Bolivia, justamente el rubro inmobiliario. Entonces voy a tratar de hacer la clase lo menos técnica posible, justamente para que se pueda entender. Voy a dividir la clase como normalmente lo hago, una primera parte solamente de exposición y después unos 15, 20 minutos de preguntas en la primera hora y en la segunda hora lo propio, para darle fluidez. Como son dos temas, nos alcanza perfectamente el tiempo, inclusive para la ronda de preguntas. Y el material que se va a utilizar el día de hoy también ustedes lo van a tener como material de apoyo en cuanto a las diapositivas. Y van a tener adicionalmente, como estamos hablando del régimen de copropiedad, van a tener ustedes un reglamento justamente interno que tienen la mayoría de las personas que se encuentran viviendo en propiedad horizontal, además de tener una presentación específica con la norma general de obtención de personería jurídica, que es un documento necesario justamente para poder realizar el cobro de expensas, ¿no? Entonces, simplemente pueden seguir la clase sin ningún inconveniente, van a tener todo el material de apoyo y como les decía, más o menos hasta las 8:15 voy a hacer la primera exposición de lo que es la copropiedad. De 8:15 a 8:30 preguntas, nuevamente de 8:30 a 9:15 el tema de la exposición y de 9:15 a 9:30 el tema de las preguntas. Si hay necesidad de extenderse, no hay ningún inconveniente, lo hacemos con todo gusto. De todas maneras, sí les voy a pedir por favor que lo tratemos de hacer lo más organizado posible, a fin también de que se pueda desarrollar los temas y también se pueda de alguna manera poder contestar a las preguntas que seguramente van a ir surgiendo a medida que vaya avanzando. Entonces, para no hacer un poco más largo el tema, vamos a empezar primero, por favor, con la presentación preparada justamente para el régimen de copropiedad, básicamente desde el punto de vista del Código Civil, que es la norma jurídica que regula el aspecto de la copropiedad o también llamada propiedad de más de una persona. Justamente la idea que se tiene, muchísimas gracias, señor Rosa, bienvenida al curso. Entonces, voy a hacerlo lo más fluido posible y lo más entendible posible, que es lo más importante, ¿no? Como les digo, no es bueno desde el punto de vista netamente técnico. Entonces, quiero tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Evidentemente, las diapositivas son solamente una ayuda. Cualquier otra cosa que vaya a surgir durante la exposición se va a ir aclarando también, entonces pierdan cuidado, por favor. Código Civil establece el artículo 158 al 172, el régimen de copropiedad. El Código Civil es la norma jurídica que regula, por ejemplo, situaciones como la copropiedad, la propiedad horizontal, los contratos, los derechos, las obligaciones que tienen las personas naturales o las personas jurídicas que se dedican o realizan negocios en el ámbito del derecho privado, personas particulares sin ningún tipo de vinculación con el Estado. Esto les digo para aquellas personas que, por ejemplo, realizan captaciones de bienes inmuebles que les pertenecen a alguna institución pública. Entonces, el régimen jurídico es diferente. Entonces, vamos a hablar netamente de personas particulares que no tienen ninguna vinculación con el Estado, personas naturales que se dedican a comprar y vender o que ocasionalmente están vendiendo o que viven justamente en copropiedad o en propiedad horizontal. La naturaleza y origen, la definición jurídica, la copropiedad como derecho real compartido es básicamente la propiedad de más de una persona, ¿no? Sea natural, como nosotros, personas que no estamos vinculadas a ninguna empresa, que nuestra cédula de identidad básicamente es nuestra forma de identificarnos, y también las personas jurídicas, que vienen a ser las sociedades comerciales, las asociaciones civiles sin fines de lucro, o cualquier empresa que tenga una personería jurídica, que básicamente es como el carnet de identidad, pero registrado en alguna empresa o institución, perdón, que se dedique a otorgar estos reconocimientos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de personas que se encuentran viviendo en copropiedad, ¿no? Simplemente tenemos que tomar en cuenta que son personas más de propiedades que tienen más de un dueño.
Eso es la copropiedad, básicamente. Y que tiene como fuentes, por ejemplo, la voluntaria. Cuando varias personas deciden adquirir un bien inmueble a través de la compraventa, simplemente quieren adquirir un bien inmueble, varias personas, estas personas simplemente lo realizan a través del contrato de compraventa, ¿no? Que es justamente una figura jurídica donde vendedor, cumplidas las formalidades de rigor, transfiere un bien inmueble a favor de varias personas. Cuando hablamos de la fuente legal o la fuente incidental, la compraventa no es el único modo de adquirir un derecho propietario sobre un bien inmueble cuando nosotros hablamos de pluralidad de compradores. Podemos hablar, por ejemplo, de la sucesión hereditaria, que es una figura, un instituto jurídico donde las personas mm, que ha dejado justamente como herederos a alguien que ha fallecido pueden tomar propiedad de un bien inmueble justamente cumpliendo requisitos formales. Y estos pueden ser administrativos, vía voluntaria notarial o pueden ser judiciales. A efectos de la clase, simplemente saber que puedo adquirir un bien inmueble con varias personas a través de la compraventa o si yo tengo mis hermanos al fallecimiento de mis papás, podemos tomar propiedad de un bien inmueble justamente cumpliendo requisitos en virtud de la sucesión hereditaria. Hay una tercera figura jurídica que se llama usucapión, que es un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo, donde dos o tres personas que han vivido en un bien inmueble durante más de 10 años pueden realizar un trámite judicial y inscribir su derecho propietario, ¿no? Justamente en virtud de una sentencia. Básicamente, vamos a hablar del instituto jurídico más sencillo que es la compraventa, ¿no? Documentos que se suscriben para que varias personas puedan ser propietarios de un mismo bien inmueble. Básicamente eso es la copropiedad. Existe una presunción de igualdad y disponibilidad. Si ustedes cuando vayan a revisar, por ejemplo, algún bien inmueble donde existe más de un propietario, no siempre las cuotas partes son iguales. Yo conozco y se puede hacer inclusive en los contratos de compraventa, perdón, un establecimiento diferenciado de la participación o la propiedad que tiene una persona sobre un bien inmueble. Una persona puede perfectamente establecer que han comprado el 80% del valor de un bien inmueble y otro puede establecer el 20%. Y otro aspecto que es muy importante establecer es que cuando se revisa, por ejemplo, el folio real, que es el documento que acredita el derecho propietario que es emitido por la Oficina de Derechos Reales, la copropiedad siempre tiene que estar establecido en quebrados. Eso les voy a mostrar en un momento, de un folio real, para que ustedes puedan ver cuál es la primera revisión que se tiene que hacer al momento de verificar qué proporción le corresponde a cada copropietario, ¿no? Normalmente, las proporciones están justamente determinadas por quebrados, ¿no? Que es igual, en un momento se los voy a mostrar para que no suene chino por el momento. Finalmente, tiene que existir una gestión colectiva que es diferencia con la propiedad individual. La definición jurídica de la copropiedad, también denominado condominio, es el derecho de propiedad que corresponde a dos o más personas sobre una misma cosa, cada una de ellas titular de una cuota ideal o alícuota del bien sin que exista una división material del mismo. O sea, todos son propietarios de una parte. Objeto único, todos los copropietarios comparten el mismo bien indiviso. Pluralidad de titulares, mínimo dos personas con derecho simultáneo. Cuota ideal, derecho abstracto no materializado en parte física. Solemos a veces confundir mucho el aspecto de que existen varios propietarios de un bien inmueble y algunos se dividen, ¿no? A mí me toca esta parte, a mí esta parte, a mí esta parte. Entonces, esas divisiones, por ejemplo, se tienen que formalizar a través de documentos. No es que yo pueda sentarme o asentarme donde quiera dentro del predio. Normalmente debería existir un documento donde todas las partes establecen qué espacio físico van a ocupar, justamente dentro de cualquier bien inmueble que estuviese compartido. Fuentes de la copropiedad voluntaria nace de contratos y acuerdos entre partes. La fuente legal impuesta directamente por la ley como los bienes conyugales, justamente también en virtud de la ley 603, que es la ley del Código de Familia, establece que dentro de los matrimonios, todo lo que se adquiere, independientemente del capital o producto de cuál de los dos esposos ha adquirido, siempre se va a presumir en un 50% para cada uno, ¿no? Entonces, normalmente con la copropiedad hay que tener mucho cuidado, ¿no? No importa si el esposo o la esposa solamente compra y está a su nombre, para transferir siempre tiene que existir la firma y el consenso de el otro cónyuge que por algún motivo no estuviese figurando en el bien inmueble, porque puede pasar.
A veces solamente uno de los cónyuges adquiere y se registra el nombre en derechos reales, pero para transferir necesitan justamente la autorización del otro cónyuge que puede no aparecer en el folio real. Entonces también hay que tomar en cuenta ese aspecto. ¿A través de qué? Del certificado de normalmente matrimonio o el certificado de estado civil, ¿no? Los bancos, por ejemplo, tienen esa manera de controlar cuando hay créditos bancarios, financiamientos bancarios, perdón, revisan a través del certificado de estado civil para saber si una persona es casada o es soltera. Y el incidental surge de sucesiones hereditarias sin partición. ¿Cómo nace la copropiedad? El Código Civil boliviano reconoce tres fuentes principales. Voluntaria, contratos, legal impuesta por mandato de la ley, independientemente de la voluntad de las partes, que es justamente el tema de los cónyuges. Compro yo, pero mi esposa también es copropietaria. Incidental derivada de sucesiones hereditarias cuando los herederos aún no han procedido a la partición del bien. Todos los herederos normalmente son los que se registran en un bien inmueble. ¿Para qué? Para que en su momento también ellos sean partícipes de la cuota parte que les corresponde. Un poquito de revisión del Código Civil. Todos los herederos, los hijos, perdón, heredan exactamente la misma cuota parte, ¿no? Establecido en quebrado son las cuatro quintas partes. El cónyuge, aparte de tener la propiedad del 50%, también ingresa a heredar como hijo. Si no tengo ni cónyuge ni hijos, van a heredar mis papás, van a heredar mis hermanos, mis tíos, hasta que no tenga nadie y finalmente herede el Estado, ¿no? Eso también es un régimen de copropiedad reconocido perfectamente por el Código Civil. La cuota parte es la medida aritmética del derecho de cada copropietario sobre el bien común. Ay, perdón, estoy queriendo mover esto. No implica una porción física, sino una partición proporcional en el valor y el uso del bien. Presunción de igualdad, salvo prueba en contrario, las cuotas se presumen iguales entre todos los copropietarios. Disponibilidad, cada copropietario puede disponer libremente de su cuota, venderla, hipotecarla o ceder, sin necesidad de que los demás tengan alguna participación. Por eso el régimen de copropiedad es un poco complicado. Proporcionalidad, los derechos y las obligaciones se distribuyen en proporción a la cuota de cada titular. ¿Por qué les digo que es complicado? Porque básicamente cuando existe más de un propietario y tienes esta disponibilidad sin necesidad de que los otros estén de acuerdo, puedes perfectamente tener inconvenientes, puesto como que no existe una división física de un bien inmueble, solamente lo estás haciendo a través de un documento. Aquel que adquiere el bien inmueble puede perfectamente tener un inconveniente al momento de querer tomar posesión física del bien inmueble. Normalmente sucede bastante que cuando hay más de dos o tres o más de una persona básicamente en la copropiedad, surgen estos conflictos, que uno quiere ocupar un espacio físico dentro del bien inmueble y la otra persona o las otras personas no se encuentran de acuerdo. Entonces ahí surgen todos los inconvenientes referentes a la copropiedad. Obviamente el escenario ideal sería que todos estén de acuerdo y lo puedan plasmar a través de un documento, pero es lo que normalmente no sucede. Copropiedad versus propiedad individual. La propiedad individual tiene facultades absolutas, pueden gestionar y hacer decisiones, uso, disfrute y disposición, sin consultar a nadie, plena independencia en acciones. Cambio la gestión colectiva, las decisiones tienen que tomarse por mayoría unanimidad y derechos limitados, acciones deben respetar otros copropietarios. La clave en la gestión colectiva, en la propiedad individual, el titular goza de un poder jurídico pleno y absoluto sobre el bien. Puede disponer de la totalidad del bien inmueble sin necesidad de consultar a nadie. En la copropiedad ese poder se ve modulado por la concurrencia de otros titulares, exigiendo consenso para los actos más relevantes, ¿no? Por ejemplo, para vender la totalidad del bien inmueble necesitas tener el consenso de todos. La coexistencia de derechos paralelos sobre un mismo bien es la esencia y a la vez la principal fuente de conflictos en la copropiedad. Derechos de los copropietarios. El Código Civil boliviano reconoce un conjunto de derechos que protegen la posición jurídica de cada cotitular frente al bien común y frente a los demás copropietarios. Por ejemplo, tienen el derecho de uso, perdón. Alcances y límites. Cada copropietario tiene derecho a usar la cosa común conforme a su destino con dos límites infranqueables. No alterar el destino. El bien debe emplearse según su naturaleza y fin originario y no perjudicar a los demás. El uso propio no puede impedir ni menoscabar el derecho de los otros cotitulares. Evidentemente, yo soy propietario, puedo usar el bien inmueble, pero por ejemplo, yo tengo un departamento y no lo puedo usar de lenocinio, por ejemplo, ¿no? Es una manera de ver, un ejemplo tal vez un poco extremo, pero sucede. Esas actividades son ilícitas, están prohibidas, no puedo tener juegos de azar, no puedo realizar el expendio de sustancias controladas, por ejemplo. No puedo, ya viviendo en un lugar donde existen más personas, no puedo alterar el descanso con bulla, con ruidos, con problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Mi derecho se limita al derecho de los demás. Derecho de disfrute y disposición de la cuota. Derecho de disfrute. Cada copropietario participa en los frutos y beneficios generados por el bien en proporción directa a su cuota. Los frutos civiles y naturales se distribuyen de igual modo. La mejor forma de explicar es el alquiler. Cuando existe más de un propietario, se ha alquilado un local comercial, un bien inmueble, ambos gozan exactamente del beneficio de cobrar justamente lo que le corresponde del monto destinado al arrendamiento. Disposición de la cuota. El copropietario puede vender, hipotecar o ceder su cuota parte sin necesidad del consentimiento de los demás, salvo pacto expreso en contrario entre los cotitulares. Puedes establecer en el documento de compraventa que para cualquier disponibilidad de la cuota parte del bien inmueble tendrían que estar de acuerdo todos, porque esto afecta. Simplemente les pongo el ejemplo. Lo que sucede normalmente con las parejas que contraen deudas. El esposo va al banco, saca un crédito e hipoteca su 50% del bien inmueble. Esto hay varias formas de interpretar. Algunos dicen no, pero la esposa es codeudora automáticamente, otros sostienen que no, pero la realidad es que no. Ni el esposo ni la esposa son codeudores si no estampan su firma. Pero el problema nace cuando uno de los dos dispone su cuota parte del bien inmueble. Hay casos jurídicos, hay casos, perdón, judiciales que llegan a la oficina con básicamente este concepto. No sabía que mi esposa había sacado un crédito y ha hipotecado la mitad de mi casa. Le han iniciado proceso porque no ha pagado, me he divorciado y ahora se está rematando el 50% de la casa. O sea, se pueden realizar remates judiciales para adjudicarse 50% en bien inmueble, se puede. 35, 40, específicamente la proporción que corresponde. Entonces, por eso la copropiedad siempre va a ser un aspecto muy delicado porque puede que tu parte del bien inmueble no se afecte, pero no vas a poder disponer de la totalidad de ese bien inmueble o alguien no va a poder adquirir esa cuota parte porque existen problemas con los otros copropietarios. ¿Dónde está? Derecho de acrecer. Si un copropietario renuncia a su cuota o esta queda vacante, los demás copropietarios tienen preferencia para absorberla en proporción a sus respectivas cuotas. Pueden adquirir, ¿no?, los bienes inmuebles o la cuota parte, perdón, que le corresponde del bien inmueble para acrecentar la parte que le corresponde. ¿Cómo se realiza la defensa de la cosa común? Legitimación. Cualquier copropietario con independencia del tamaño de su cuota está legitimado para ejercer acciones judiciales en defensa del bien común frente a terceros. Por ejemplo, acciones posesorias para defender posesión material del bien ante perturbaciones o despojos. Acciones reales como la reivindicatoria para recuperar el bien frente a quien lo detente sin título. Esta facultad beneficia a la comunidad entera, aunque sea ejercida por un solo copropietario. En facilito. Resulta que se han entrado a mi casa. Ya vivo con mi esposa. Mi esposa está de viaje, se ha entrado a la casa, yo llego, veo que hay personas ajenas, esto es completamente real. No, obviamente, tal vez no en los lugares donde nosotros vivamos, departamentos, condominios, no sucede, pero en lugares alejados sí. Tengo mi casita de campo y resulta que se han entrado. Entonces yo puedo tomar cualquier acción para defender el 100% del bien inmueble y no solamente mi cuota parte. Entonces el Código Civil también establece acciones judiciales para poder recuperar la posesión de un bien inmueble, inclusive penales, ¿no? Cuando ingresan personas que no son propietarias de tu bien inmueble y tú no les has dado permiso. Obligaciones y administración. La copropiedad no solo genera derechos, impone obligaciones proporcionales y establece reglas de gobierno colectivo del bien común. Primero, la contribución de los gastos, impuestos y tributos sobre el bien. Normalmente se pagan primero los impuestos a la transferencia. Impuesto municipal a la transferencia, que es el 3% del valor que se consigna en un documento, lo paga cada uno de acuerdo a su cuota parte, ¿no? Se distribuye entre la cantidad de personas que adquirió el bien inmueble. Esa es la primera obligación que existe con el gobierno autónomo municipal. La segunda es el pago del impuesto municipal a la propiedad de bienes inmuebles que se hace de manera anual. Y de la misma forma se paga de acuerdo a la proporción que le corresponde a cada copropietario. Los gastos de conservación y mantenimiento, pintura, arreglo de, pues, el techo me ha caído, quiero cambiar el piso, cualquier cosa que se relacione a mantener el bien inmueble en un estado eh, habitable, ¿no? Sin ir muy lejos, ni lujos ni nada, habitable, ¿no? Con todo lo que corresponde. Y finalmente las cargas y gravámenes reales, si hubiese en algún momento algún problema, cada uno de los copropietarios tiene la obligación de pagar la cuota que le corresponde. A veces las empresas que tienen, o las familias, perdón, que tienen empresas y son varios propietarios y se les ocurre sacar un crédito, cada uno tiene que pagar la parte que le corresponda
del crédito que se hubiese adquirido. Hablamos también del principio de proporcionalidad. Cada copropietario está obligado a contribuir a los gastos comunes en proporción a su cuota parte. Esta regla garantiza el equilibrio entre derechos y cargas dentro de la comunidad. Copropietario que no contribuye a los gastos puede ser compelido judicialmente al cumplimiento de su obligación por los demás cotitulares. Hay mecanismos para obligar a que cada copropietario cumpla con el pago que le corresponde. Administración, actos ordinarios se aprueban por mayoría de cuotas. Comprende la gestión cotidiana, arrendamiento, reparación de conservaciones, perdón. Actos de disposición requieren unanimidad de todos los copropietarios, incluyen enajenación, constitución de derechos reales y mejoras innovadoras costosas, salvo que no exista esta cláusula específica que limite a uno de los copropietarios a realizar una disposición de forma individual sin necesidad de avisar absolutamente a nadie. Actos urgentes, un solo copropietario puede actuar de forma autónoma cuando la urgencia justifique la intervención inmediata para evitar daños. Normalmente cuando hay procesos judiciales o se van a iniciar procesos judiciales por algún tipo de irregularidad o ilegalidad que se estuviese cometiendo sobre el bien inmueble, normalmente ocupaciones ilegales. La regla de la mayoría rige los actos ordinarios. La unanimidad es exigible para los actos extraordinarios de disposición. Pero hablamos de disposición del 100% del bien inmueble. Reglamento de copropiedad, autonomía regulatoria de los copropietarios. Los copropietarios pueden elaborar un reglamento interno que discipline el uso, administración y disfrute del bien común, adaptando normas legales a sus necesidades particulares. Regula turnos y modalidades de uso, establece el procedimiento de toma de decisiones, fija cuotas de contribución a gastos y designa al administrador de sus facultades. Acá, por favor, imaginémonos lugares donde viven varias personas, no solamente un solo bien inmueble, sino varios como condominio, si quieren verlo de esa manera. Entonces, la copropiedad también se puede entender cuando varias personas viven en un mismo lugar y necesitan reglas de convivencia, especialmente para el uso común, ¿no? La copropiedad también se puede entender como pluralidad de personas que se encuentran en un mismo espacio físico y que utilizan espacios comunes, piscinas, ingresos y salidas, calles, áreas de equipamiento, áreas verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Responsabilidad frente a terceros, solidaria versus mancomunidad. La naturaleza de la responsabilidad frente a terceros, cuando existe un daño, varía según el origen de la deuda. Responsabilidad solidaria, cuando la deuda emana de una actuación conjunta de todos los copropietarios, el acreedor puede reclamar el total a cualquiera de ellos. Pago de impuestos, por ejemplo. Responsabilidad mancomunada, regla general para deudas ordinarias, cada copropietario responde únicamente en proporción a su cuota. Normalmente eso es cuando cada uno ha constituido algún tipo de gravamen o restricción a su bien inmueble. Créditos. ¿Se pueden otorgar créditos para ciertas partes de un bien inmueble? Se puede. Principio rector, la cuota parte delimita el alcance de la responsabilidad individual de las deudas comunes. La solidaridad requiere pacto expreso o disposición legal. Esto puede estar perfectamente establecido en un contrato. División y extinción de la copropiedad. La copropiedad es por naturaleza una situación transitoria. El ordenamiento jurídico boliviano reconoce el derecho de todo copropietario a poner fin a la comunidad. Y hay una regla, que es el artículo 167 de la norma jurídica del Código Civil. Dice, nadie está obligado a permanecer en comunidad. Es un principio fundamental. Primero, que la persona que puede demandar la acción de división, que es un proceso judicial corto, dependiendo la naturaleza jurídica del nacimiento de la copropiedad, puede ser cualquier copropietario que pueda ejercer la acción en cualquier momento y sin expresar causa. Carácter imprescriptible, el derecho a solicitar la división no caduca por el transcurso del tiempo. Vías disponibles, división convencional, acuerdo judicial, sentencia o según exista o no consenso entre las partes. Para no hacer muy complejo el cuentito. Resulta que ya yo tengo dos personas que no son ni mis hermanos, no es mi esposa, no es absolutamente nada. Son dos de mis mejores amigos y nos hemos comprado un bien inmueble. Nos peleamos. Ya no queremos vivir en el bien inmueble. Necesitamos acudir a la vía judicial para solicitar una subasta pública y remate y con el producto de esa subasta pública se divida por partes iguales entre tres personas. Solamente en ese momento nosotros podemos entender una acción de división que nace justamente cuando ya no se quiere vivir en copropiedad y se necesita disponer de ese dinero. Pero aquí hay que entender dos conceptos que son esenciales. El primero es que lo puedes hacer vía voluntario. Vas ante un notario de fe pública, te pones de acuerdo con los otros copropietarios, firmas un acuerdo transaccional y ponen a la venta los tres el bien inmueble y el producto de ese valor de la venta
se divide entre la cantidad de copropietarios que existe. Esa es la vía más recomendada. La otra es la judicial. Mi ejemplo debe necesariamente entenderse como la adquisición de un bien inmueble por personas que no son parientes míos. Entonces, cuando no somos parientes y necesitamos hacer la división judicial, yo puedo acceder a un proceso de estructura monitoria que se llama cese de la copropiedad. Tengo una diapositiva específica explicando ese proceso corto que también se los voy a proporcionar, pero por razones de tiempo no lo voy a poder tal vez hacer como yo quisiera, pero en facilito. Cuando yo quiero que cese la copropiedad y ha nacido justamente de un contrato de compra-venta con personas que no son mis parientes, puedo acceder a ese proceso judicial que se encuentra inserto en el Código Procesal Civil, que es la norma jurídica que regula los procedimientos. Para aquel que no esté muy, tal vez, no sea abogado, básicamente nosotros nos regimos a normas de procedimiento para que cuando se tenga que llegar a un juicio, como en este caso, que no podemos ponernos de acuerdo con los otros copropietarios, necesitamos una norma jurídica que nos diga qué hacer. ¿Cuál es el procedimiento jurídico para poder llegar a una subasta pública y remate de un bien inmueble? En este caso, el proceso se llama cese de la copropiedad y está en el Código Procesal Civil a partir del artículo 375 para adelante. ¿Ya? Esa es la norma jurídica base que te explica. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Cualquiera de los copropietarios presenta su título de propiedad y su folio real, que son los documentos que acreditan el derecho propietario, ante un juez solicitando el cese de la copropiedad en virtud de un proceso de estructura monitoria, que dentro de los procesos establecidos en el ordenamiento jurídico boliviano es de los procesos más cortos, entre comillas, porque existen otros que son más largos, más complejos, pero mínimamente es de 1 a 2 años, así de rápido. O sea, le puede parecer hasta gracioso, pero es la realidad. Y no porque los procesos no, o los abogados sean malos, o los jueces sean malos, o los funcionarios no sepan, sino simplemente porque existe una carga procesal excesiva en todos nuestros juzgados, no solamente en materia civil. Entonces, un proceso de cese de copropiedad tarda más o menos de 1 año a 2. Se presenta el título, el juez revisa, admite, cita a los otros copropietarios para ver si están de acuerdo o no están de acuerdo. Se oponen como que situaciones jurídicas, se llaman mecanismos de defensa, ¿no? Los otros copropietarios no quieren que se remate ese bien inmueble, entonces tratan de alargar un poco el proceso. Pero lo único que consiguen es poder alargar 6 a 8 meses más un proceso judicial que de todas maneras va a llegar al mismo punto. Yo, como copropietario, ya no quiero vivir con estas dos personas y le he pedido a un juez que lleve a una subasta pública y remate, que básicamente es como nosotros hemos visto en la tele alguna vez, donde la gente se reúne en un lugar, alguien empieza a ofertar bienes inmuebles o cualquier mueble y las personas que están en el público participan de esa subasta y el que ofrece más dinero básicamente se queda con el bien inmueble. Es una subasta pública y remate. Entonces tú llevas adelante o si quieres participar de si quieren, de esta subasta pública, tienes que emposar el 20% del valor. Entonces es interesante desde el punto de vista, y hay gente que se dedica a esto, va a comprar bienes inmuebles y el producto de esa compra, como es una venta judicial, estás vendiendo, pero a un montón de personas que están interesadas, el que ofrezca más dinero es el que finalmente se queda con el bien inmueble. ¿Cuál es el requisito? Pagar el 100% del bien inmueble dentro de los 3 días posteriores al remate. Y el dinero, producto de ese remate, se reparte entre la cantidad de copropietarios. Ese es el proceso de cese de copropiedad. Demanda, se cita a las otras personas, se llega a una sentencia y en la fase de ejecución se lleva a subasta pública y remate. El producto de esa subasta y remate es, obviamente, dinero en efectivo y se reparte entre los tres, o entre los dos, o entre las personas que quieran cesar la copropiedad. Pero ese proceso únicamente yo lo utilizo cuando la copropiedad nace de un contrato y no somos parientes, no somos herederos. Parientes puede ser, herederos no herederos, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando yo me aburro de vivir con mis hermanos, hemos heredado la casa de mis papás, ya no quiero, no los soporto, no los aguanto, no puedo hacer un cese de copropiedad. Tengo que irme a un proceso diferente, un proceso ordinario que es el más largo, que es división y partición de herencia. Entonces, básicamente, en estos procesos más largos, lo que yo hago es que el bien inmueble se divida
en partes iguales con todos los otros herederos. Pero la diferencia de tiempo entre el cese de la copropiedad y el proceso ordinario de división y partición son fácilmente de 4 a 5 años. Hay procesos judiciales que en Bolivia duran más de 10 años. Mínimo en un proceso que les acabo de decir, división y partición de herencia, mínimo son 6 años, porque son los procesos más completos que existen en el ordenamiento jurídico. Entonces, sé que es un poco complejo, de entender, pero obviamente aquel que no es abogado, la recomendación siempre va a ser, por favor, contrate un abogado especialista, pero para tener una idea más o menos, para poder conversar con sus clientes, porque yo también participo mucho de reuniones donde hay agentes inmobiliarios y ellos obviamente explican situaciones como estas y están aprendiendo, es importante entender esa diferencia. El cese de la copropiedad que nace de un contrato y de personas que básicamente no son parientes, no son herederos. Y el otro instituto jurídico es la división y partición de herencia cuando los copropietarios son herederos. Justamente hay situaciones jurídicas donde, por ejemplo, también puedes obligar a que el bien inmueble se divida, ¿no? No solamente a subasta pública y remate. Pero hay ciertas restricciones que hay que tomar en cuenta. Hay normas municipales que te prohíben dividir bienes inmuebles cuando son menores a 100, 200, 300 metros de acuerdo a cada reglamento municipal, ¿no? Por ejemplo, aquí en Cochabamba, en el Casco Viejo, hay una ordenanza municipal que normalmente establece cuántos son los metros mínimos que se requieren para poder edificar y a partir de qué metros no se puede proceder a una división cómoda. ¿Ya? Normalmente en estos procesos tú puedes pedir la división del bien inmueble para que un juez le ordene a la alcaldía que se haga un procedimiento administrativo donde un lote de 500 metros, por decirle, se divide entre dos, 250 para cada uno. También existe esa posibilidad, siempre y cuando se pueda dividir. Cuando no se puede dividir, lo llevas a subasta pública y remate. Justamente por eso hablaba de la indivisión forzosa. Dice, la ley prohíbe la división cuando el bien, al ser dividido, dejaría de ser apto para su uso o destino natural. Normalmente son ordenanzas municipales que te prohíben dividir los bienes inmuebles cuando los metros no son demasiados o cuando una norma legal expresamente la impide. En estos casos, ningún copropietario puede exigir la partición material del bien. Cambio, cuando hablamos con una división convencional y judicial, cuando la división es procedente, puede realizarse convencionalmente mediante acuerdo unánime de todos los copropietarios con plena libertad para fijar reglas de partición o judicialmente en el caso que les acabo de explicar, ¿no? Con los dos procedimientos. Proceso de estructura monitoria que está en el 375 del Código Procesal Civil o en caso de división y partición de herencia está en el proceso de conocimiento ordinario, artículo 362 al 366 de la misma norma jurídica. Lo que les decía, venta en subasta pública. Cuando el bien no admite división cómoda, si el bien común no puede dividirse materialmente sin deterioro o pérdida significativa de su valor, el ordenamiento prevé su venta en pública subasta y el posterior reparto del precio obtenido entre los copropietarios en proporción a sus cuotas. Solicitud judicial, tasación pericial, subasta pública y distribución. Evidentemente, tiene que existir un avalúo pericial que establezca el valor comercial. No hablamos de valores catastrales. Normalmente, para aquel que no esté tal vez empapado de este concepto, el gobierno autónomo municipal o los gobiernos autónomos municipales establecen valores. En este caso, ellos establecen cuánto vale un bien inmueble, pero lo hacen desde un punto de vista de tomar en cuenta lo mínimo, ¿ya? Y obviamente, cuando hablamos de un avalúo comercial realizado por una empresa o por un profesional que tiene una acreditación para poder realizar este procedimiento, se logra realizar una tasación en base a un valor comercial que se establece, por ejemplo, desde la zona donde vive, servicios básicos, tipo de material y todo aquello que sirva para otorgarle el mayor valor posible al bien inmueble, ¿no? Ese es un poquito el tema del valor comercial que hay que tomar en cuenta. Y como causas de extinción de la copropiedad, tenemos, por ejemplo, la consolidación, que si un solo copropietario adquiere todas las cuotas reuniendo la titularidad plena en una sola persona y extinguiendo así la comunidad. Tenemos la pérdida de la cosa, la destrucción total o la pérdida jurídica del bien común hace desaparecer el objeto sobre el que recaía el derecho de copropiedad. Finalmente, la división, la partición convencional judicial o mediante subasta pone fin a la indivisión, adjudicando a cada copropietario una parte exclusiva de su equivalente en dinero. Puedes adquirirlo, puede extinguirse el bien inmueble o simplemente se puede dividir ya sea voluntariamente o judicialmente.
La extinción de la copropiedad no elimina los derechos adquiridos por terceros durante la vigencia de la comunidad que se mantiene con plena eficacia. ¿Cuáles son esos derechos adquiridos? Que se hubiese transferido el bien inmueble. ¿No? Hay situaciones donde se firman documentos, pero nunca se realiza el trámite en la Oficina de Derechos Reales. Ahora sí ya podríamos abrir la ronda de preguntas. Perdón, un ratito, por favor, van a disculpar. Perdón. Ahora sí, dígame por favor en qué los puedo ayudar. Voy a ir paso a paso con las preguntas del chat. Voy a ir por partes, ¿ya? Noche se registró. Ya, pues. Se registró dos testamentos a favor de dos sobrinos. Ahora uno de ellos pierde su acción y derecho por remate. La nueva dueña quiere hacer la división y partición por partes iguales ya que su acción es menor. En este primer caso, necesariamente tiene que ser una división y partición por vía judicial a través del proceso de conocimiento ordinario, artículo 362 al 363 del Código Procesal Civil, que es el proceso más largo, donde básicamente uno le pide al juez que llegado un momento de subasta pública y remate, se tenga que dividir el valor en relación a todos los copropietarios, puesto esto nace de un testamento, que es una disposición patrimonial derivado de una herencia. Carles, doctor, buenas noches. Si en un condominio un copropietario está acostumbrado a echar basura por su ventana afectando a los de abajo, el estatuto reglamento del edificio es un... Oh, qué pena, nadie le importa poner orden. ¿Qué medida legal se puede tomar para erradicar este problema? Cuando normalmente se están de alguna manera vulnerando normas de convivencia y el reglamento interno básicamente no sirve, lo que corresponde hacer son denuncias normalmente a las alcaldías porque se está de alguna manera afectando el tema de tener basura en un lugar y puede ocasionar cualquier otro tipo de daño, ¿no? Normalmente a las personas. Alguna vez he visto que las alcaldías han tratado de regular y en otros casos se ha llegado hasta procesos judiciales, donde jueces han ordenado que no se disponga de la basura de esa manera, siendo que esto es peligroso para la salud. Karen Maturana, buenas noches, doctor. Consulta, señora Karen, buenas noches. Sobre la división, ¿en qué caso especial existe la división de un terreno mínimo de 6 por 30 de frente por 30 de fondo, ya que existen casas gemelas, no dentro del condominio, entre el séptimo anillo, zona sur? ¿Cómo se logra este tipo de división? Habría que revisar, señora Karen. Lo que pasa es que la norma municipal difiere mucho. No le podría hablar que de manera general se puede hacer. Habría que revisar justamente el tema de a qué municipio pertenece y cuáles son las ordenanzas o normas municipales que establecen la cantidad de metros. Si se puede dividir, maravilloso. Y si no, se lleva a subasta pública y remate. Simplemente había que ver si es que el nacimiento de la propiedad de ese terreno ha sido a través de un contrato o ha sido a través de una herencia o testamento. Doctor, buenas noches. Respecto a la división de bienes entre herederos, cuando uno de los herederos hizo modificación o anulación, si los restantes también en mínimas aportaciones o nula la división, será igual o existe alguna compensación. El Código Civil normalmente establece que cuando se realizan mejoras, aquel que ha realizado la mejora puede pedir que se les reconozcan las mismas. ¿Ya? Voy a buscar la norma en un ratito y al finalizar la clase o en su defecto voy a mandarlo al grupo junto con el material de apoyo. Pero te permite el Código Civil justamente el pago de las mejoras. Clau Polo, ahorita voy con usted. Gerardo, si un heredero es poseedor por más de 10 años de parte de un terreno, ¿puede hacer su capión en contra de los otros herederos de una parte preferencial? Depende, don Gerardo, depende. No hay una norma jurídica que prohíba, pero por ejemplo, yo vivo en un departamento de 120 metros, no puedo sucapir 40 metros, por ejemplo. No tiene que ser mínimamente un lugar donde yo he logrado vivir de forma independiente de los otros copropietarios. Es que si son 300, 400 metros todavía, porque un juez lo que normalmente revisa es eso. Si yo estoy viviendo en un bien inmueble, pero es una parte muy pequeña, normalmente los jueces no dan curso en usucapión porque ellos entienden que estás conviviendo con otras personas. En cambio, si tienes un lugar apartado, un terreno de 1000 metros, 800 metros, y tú vives en 300 o 400, no hay prohibición expresa de realizar un proceso de usucapión. Marcelo, hay copropietarios, uno de 62 y el restante los otros, pero no quieren vender, la mayor accionista que puede ser de una casa indivisible. Don Marcelo, si ha nacido a través de un contrato, entonces puede pedir cese de la copropiedad, se vende el bien inmueble y cada uno recibe lo que le corresponde. Si son herederos o ha nacido de testamento, tiene que ser un proceso ordinario donde necesariamente se pide subasta pública y remate y se paga en proporciones. Alejandro, ¿puede un copropietario pujar en el remate? Sí, sin ningún problema lo puede hacer. Álvaro, buenas noches, doctor. Primera pregunta es una declaratoria de herederos donde se registra el bien y todos los hermanos quieren realizar la transferencia del 100% a uno de los hermanos. La pregunta es, y pregunta dos, si los herederos son cinco, pues lo hacen declarar un heredero para que disponga y venda el bien inmueble
parte por igual, se puede hacer la transferencia. Sí, el problema es que tendría que existir un documento donde básicamente los otros tengan derecho a reclamar en caso, si el caso fuera, no les reconociera la parte que les corresponde. No sé, siempre es un problema, mejor si hay un documento aclaratorio. En realidad, en un condominio de 10 casas, ¿cómo se podría llegar a dividir si nadie quiere pagar expensas ni para otros gastos necesarios? Le cuento, señora Lidia, que para el tema de los condominios y las expensas, se tiene que obtener necesariamente una personería jurídica que reconozca al directorio del condominio la existencia jurídica legal y en virtud de ese reconocimiento recién se puede proceder a establecer expensas y al cobro ejecutivo, o sea, cobro por la vía judicial para poder justamente rematar los bienes de aquellos que no quieren pagar expensas. Eso lo voy a explicar en el tema de la propiedad horizontal, por favor. Don Benjamín, buenas noches, si el propietario de una casa fallece, la única hija intenta vender la casa, pero aparece la media hermana que exige una parte de la venta. ¿Es posible que la media hermana pueda conseguir obstaculizar la venta? Sí. Primera regla, si aparece la media hermana después de los 10 años de haber fallecido esta persona, ya no podrías reclamar. El Código Civil establece un plazo de 10 años para aceptar o renunciar a una herencia, pero si se encuentra dentro de los 10 años puede reclamar y puede obstaculizar don Benjamín porque tiene el mismo derecho que cualquier hermana de doble vínculo, o sea, de papá y mamá. Claro, por noches, cuatro hermanos reciben una casa herencia de los padres. Uno de los hijos falleció y era casado sin hijos. Tuvo una enfermedad terminal y fue abandonado por la esposa. Se hizo cargo uno de los hermanos hasta el día de su fallecimiento. Ahora la viuda exige su parte y la del difunto. ¿Eso es correcto? Le comento que sí, lastimosamente. Como uno de ellos ha adquirido el bien inmueble, no, perdón, yo me estoy confundiendo, discúlpeme. Si es herencia, no puede reclamar absolutamente nada. La herencia, en virtud del artículo 1500, pero 1542 del Código Civil, por ejemplo, son bienes que no se pueden o no son susceptibles de considerarse bienes gananciales. ¿Ya? Todo que sea bien adquirido por herencia se considera un bien personalísimo. Por lo tanto, no corresponde el reclamo de la viuda en este caso. No le corresponde porque esto ha sido una herencia de parte de los papás. Entonces, por lo tanto, no tiene derecho. Don Pablo, si en un edificio construido no cuenta con PH, está en derechos y acciones, ¿cómo se podría independizar el derecho propietario cuando los otros accionistas no quieren realizar el trámite? Uy, ya sea construir un edificio, está en acciones y derechos. La única manera es, si no quieren hacer el PH, es llevar a subasta pública y remate, o sea, si es bien adquirido por personas que no son parientes o son bienes adquiridos por herencia, ahí hay que tomar en cuenta ese aspecto. Son dos tipos de proceso, el de cese de copropiedad o el de división y partición de herencia. Ahí habría que analizar bien, ¿no? Porque simplemente habría que ver si son propietarios que han nacido y no son parientes o son un bien inmueble que ha nacido a través de una herencia. Entonces, en ambos casos, o es cese de copropiedad o es división y partición de bienes por el vía del proceso ordinario. Predio rural que cuenta con 5 titulares, con 5 ya. Padre, 4 hermanos, hermano muere y la familia de este quiere entrar en posesión, la parte que le corresponde, eventualmente el padre se opone, lo permite. Ello, el ingreso de este predio ya cuenta con título en favor de los que plantea. En este caso, cuando estamos hablando de predios rurales, la norma es justamente la ley 1715, que es la ley justamente del INRA que habla de saneamientos, que la tierra es para quien la trabaja. No es, el tratamiento es diferente. No se inician procesos judiciales, lo que se inicia son justamente procesos de saneamiento. Esos procesos de saneamiento son procesos cortos que realiza el INRA a través de sus técnicos y a través de sus abogados para otorgarle la propiedad a la persona que está realizando el trabajo sobre la tierra. El área urbana está defendida por el Código Civil, Código Procesal Civil, y el área rural por todas las normas de la ley INRA. Hasta los juzgados son diferentes. Quiere iniciarse un proceso de saneamiento, se va al INRA. Quiere alguien defender un derecho propietario, se va al juzgado agroambiental. Pero en este específico caso, como usted lo plantea, tiene que hacer un proceso de saneamiento. Don Jorge Rico, con relación a los abusos dentro de los condominios de unos vecinos sobre otros, mencionó hace rato que la alcaldía haría algo y la verdad es que no hace nada. Ni los vecinos, la alcaldía, ni la policía. Entonces, ¿qué proceso legal puede solucionar esto, por favor? Habría que ver, don Jorge, el tipo de abuso que existe, ¿no? Les digo, cuando la alcaldía interviene, cuando, como hace rato decían, lanzan la basura a la calle o lanzan la basura a los vecinos. Entonces, en ese caso, obviamente, tiene que intervenir. Si hay problemas de violencia, de gritos, de cualquier situación, se da parte a la policía.
Entonces hay que ver específicamente cuáles son los problemas que existen en ese condominio. De todas maneras, yo les voy a dejar mi teléfono al finalizar la clase para que se puedan comunicar conmigo, porque en algunos casos necesito más detalle para poderlos orientar correctamente. Entonces, si son temas de violencia y demás cuestiones, policía. Son temas de basura en la calle que te están echando, el vecino agarra y los tira por la ventana, interviene la alcaldía. Entonces, hay que ver las situaciones en las cuales se puede plantear. Y en caso de que sea ya demasiado, hay que analizar la figura jurídica para solicitar a un juez que ordene el cese de ciertos comportamientos. Esto hay un caso donde el propietario vendió la mitad de su terreno hace 30 años y nunca lo anotaron en derechos reales. El día de hoy el vendedor y comprador han fallecido, quedando la esposa del vendedor con todos los papeles que siguen a nombre del esposo, y los hijos del comprador no quieren hacer reconocimiento de compras. Ahora la viuda puede vender la mitad que no está vendida. No se ha regularizado el derecho propietario, en cuyo caso yo les sugeriría que haga un proceso de usucapión. ¿Por qué? Porque ya tiene posesión pacífica y continua del bien inmueble durante 10 años. Entonces, una usucapión en este caso sería lo mejor. Don Víctor, doctor, buenas noches. Si el padre se hizo declarar heredero ilegalmente, porque se indica eso, en el Cerecí no estaba registrado como su hijo de descendencia y lo vendió el inmueble, ¿qué tipo de proceso tiene que presentar la esposa? Gracias por su atención. Claro que sí, don Víctor, tiene que presentar una nulidad justamente de la transferencia porque se ha basado en un documento falsificado, ¿no? Obviamente el tema de la falsificación hay que analizarlo desde el punto de vista de cuánto tiempo tengo para iniciar un proceso penal, pero como es una nulidad, podríamos ver el aspecto por el lado civil o por el lado penal. La nulidad de actos o de contratos en este caso está inserto en el artículo 549 del Código Civil, que básicamente te explica que cuando hay algún tipo de ilegalidad al momento de constituir una situación jurídica, ese documento no puede nacer a la vida jurídica. Entonces tiene que haber una nulidad, don Víctor. Evidentemente, habría que revisar cómo se ha hecho registrar como heredero y qué pruebas se tienen para poder demostrarle a un juez que él nunca ha sido heredero y ha hecho disposición patrimonial de un bien inmueble. Se tendría que plantear una nulidad de documento. Dayana, noches, doctor. En PH se puede realizar la transferencia aún no haber realizado el cambio de nombre, es decir, la persona que compró la constructora no realizó el cambio, pero quiere vender a un tercero. Hay dos opciones, señora Dayana Flores. La primera es que logre consensuar con la constructora para que la constructora transfiera y le entreguen el dinero a esta persona o hacerse dar un poder para poder transferir el bien inmueble. Es una noche sobre la copropiedad y pago de expensas. Las tiendas que están en el parte delante del condominio deben pagar expensas ya que ellos no tienen beneficio en áreas comunes, pero sin embargo están como copropiedad. En ese caso habría que analizar justamente el tema del pago de expensas de tiendas que se encuentran en ciertos lugares. Está regulado por obviamente un reglamento interno. Aquí lo más importante es establecer si existe una forma legal de cobrar las expensas, que normalmente nace de la obtención de una personería jurídica, que es un reconocimiento por parte de la gobernación de la existencia legal de una asociación de copropietarios, sean de condominio, urbanización o edificios, y a partir de ahí realizar el cobro a través del proceso judicial que corresponda. Don Javier dice, si una persona no tiene salida de su propiedad, ¿qué debe realizar? Pero esta persona invade mi propiedad, ¿qué procede? Cuando usted me dice no tiene salida, hay que realizar el trámite de servidumbre, servidumbre de paso. Básicamente, un juez va a ordenar que se abra un pequeño espacio para que se pueda circular, y si ha invadido su propiedad, tiene que realizar un proceso judicial de deslinde y mensura. Es un proceso extraordinario. Esta igual es un proceso cortito, entre comillas, ¿no? No hay nada corto. A ver, Dafne dice, buenas noches, doctor. Si la madre en vida hizo un documento de compra y venta ficticio a sus dos hijos, un varón y una mujer, la mujer fallece y quedan dos hijas mayores de edad, ambas pueden vender la mitad de la propiedad sin que el otro propietario, su tío, pueda obstaculizar la venta. Cuando usted me dice documento de compraventa ficta, quiero entender, o sea, quiero explicar, perdón, que nosotros tenemos que entender una compraventa ficta como una figura jurídica que es diferente a la que se hubiese plasmado. Entonces, si yo he vendido, es registrado ese derecho propietario y está a nombre de estas dos personas, no hay problema, no hay obstaculización. Pero si he firmado un documento y nunca he registrado en derechos reales, habría que revisar quiénes están figurando como propietarios. Entonces, en este caso, si están registradas estas dos personas, pueden vender perfectamente la parte que le corresponde. Aquí el tema del documento de venta ficta hay que entenderlo bien. Yo puedo entenderlo como que un documento de venta ficta no registrado o un documento que sea registrado, pero hay un contradocumento que dice otra cosa, en cuyo caso habría que analizar un poquito más, Daphne, por favor. Pero a buenas y a primeras sí se podría vender.
Buenas noches, en un terreno de cuatro copropietarios hermanos, ¿bajo qué figura uno de ellos puede vender su parte? Si son copropietarios, no hay ninguna restricción. Ellos pueden vender su bien inmueble perdón, su cuota parte sin necesidad de autorización de sus otros hermanos. Dudu, bueno, la comunidad hereditaria debe partirse vía notarial o solo judicial. Depende, ¿ya? La ley 439, que es la ley del notariado plurinacional vigente desde el año 2014, establece que cuando hay consenso entre partes, se puede perfectamente transferir o concluir, o como quieran ustedes llamarlo, la comunidad hereditaria simplemente por acuerdo firmado entre las partes ante un notario de fe pública. Raúl dice, si recibe un bien por herencia, me caso, pero no tengo hijos y mis padres fallecieron, ¿qué porcentaje le corresponde a mi esposa y a mis hermanos? Ya. En ese caso, si el bien es recibido por herencia, su esposo y sus hermanos, básicamente, les corresponde todo en partes iguales. Aquí el tema, pero hay que, si usted fallece, el que hereda es su esposo, porque es su esposo. Pero si tiene hermanos, en ese caso ya habría que, ya, y es otro tipo de figura jurídica. No, porque no nos olvidemos que en la sucesión hereditaria, cuando concurre una persona en el mismo grado de parentesco, o sea, esposo con hijos, o específicamente así, si el bien hereditario se tiene que dividir, normalmente se hacen partes iguales. ¿Ya? En partes iguales para el esposo y para los hijos. Pero el esposo excluye a los otros que se encuentran en líneas de herencia más alejadas, ¿ya? Para poder entenderlos mejor. Cuando una persona fallece, de forma obligatoria, entre comillas, heredan los hijos, esposo o los papás, que son las primeras líneas de consanguinidad y la línea de afinidad, ¿no? Pónganse de acuerdo como si fuese una cruz, ¿ya? La línea de consanguinidad es la que nace por vínculo de sangre, hacia arriba y hacia abajo. Y el vínculo de consanguinidad es mi esposa, ¿ya? Es un vínculo jurídico. Entonces, cuando una persona fallece, los primeros en heredar son tu esposa y tus hijos. Si no tienes esposa e hijos, heredan tus papás. Pero si tienes esposa y tienes hermanos, los primeros que heredan son en este caso, tu esposa, tu esposo, ya por la línea que existe de consanguinidad. En este caso, el esposo es el único que heredaría. Los hermanos no les correspondería básicamente nada. Bueno, noche, si un copropietario vive en una propiedad horizontal arriba de la piscina y esta piscina está filtrando agua, los demás copropietarios no quieren arreglarla, ¿qué se puede hacer? Normalmente, lo que se solicita es como una cuantificación de los daños. ¿Ya? Si existen daños y se les ha hecho la solicitud, lo que normalmente corresponde hacer justamente es solicitar a una autoridad judicial que se haga la reparación de los daños, estableciéndolos a través de un proceso judicial que se llama de repetición. ¿Ya? La Fiorella dice, buenas noches, ¿cómo se reparten las áreas comunes y áreas sociales de un condominio privado? En realidad, todas esas áreas comunes les pertenece a todos porque pueden usarlo y ayudan al mantenimiento, pero a la vez no les pertenece a nadie. Todos pueden circular por las áreas comunes, pero nadie puede disponer de esas porque se consideran comunes para uso de todas las personas. Si hay tres hijos, fallece la madre y al fallecer sus bienes figuran a nombre de un solo de los hijos que pueden hacer legalmente los otros dos hijos. Cuando usted me dice, hay que entenderlo, ¿ve? Dice figuran a nombre de otras personas. Entonces, cuando se ha transferido en vida los bienes inmuebles, yo podría tratar de anular esa transferencia si es que mi hermano de 18 años figura como comprador de un bien inmueble con un valor de más de 50.000 o 60.000 bolivianos, de 60.000 dólares, perdón. ¿Por qué? Porque una persona a sus 18 años difícilmente va a poder acreditar que tiene un patrimonio de esa naturaleza. Situación uno. Mis papás le han vendido a mi hermano menor un bien inmueble de 60.000, 70.000 dólares y obviamente yo inicio un proceso de nulidad por simulación, se llama la figura jurídica. Entonces ahí puedo reclamar, planteo un proceso de nulidad judicial que me toma el tiempo que me tenga que tomar y voy a retrotraer esa venta. Entonces, el bien inmueble que mis papás le vendieron a mi hermano vuelve a propiedad de mis papás y nos repartimos todos los herederos. Situación uno. Situación 2, han fallecido mis papás, yo tengo
dos hermanos y solo uno de ellos se ha declarado heredero. Yo puedo reclamar lo que me corresponde por ley, esas cuatro quintas partes, dentro del plazo de 10 años, a través del proceso de aceptación de herencia con beneficio de inventario o aceptación de herencia pura y simple, vía notarial. Lo puedo hacer, pero tengo que estar en el periodo de los 10 años. Pasan los 10 años, ya no puedo reclamar. Dice, buenas noches, doctor. En caso futuro, si es un terreno y no hay construcción, pero se quiere dividir en propiedad horizontal. Una vez que exista la propiedad horizontal y ésta se haya concluido en cuanto a su aprobación, consolidación, registro en derechos reales en la alcaldía, básicamente la única forma de dividir es voluntaria. Ya, a mí me toca el piso uno, a vos el 2, a vos el 3, a vos el 4. La otra es judicial. No se quieren poner de acuerdo, mandan a subasta pública y remate el edificio y el producto se divide entre todos. Marcela Gandolfo de los Anjos, en caso de un bien inmueble de 9 metros de frente con 255 metros en la que viven dos familias en construcción, distintas en el mismo terreno. Estas dos familias son los hijos y nietos de un matrimonio que dejó como herencia el bien inmueble. Es procedente por vía judicial servicio de división del bien inmueble debido a que ya pasaron más de 40 años viviendo de esa manera. El tema es la consolidación. Aquí siempre hay que tomar en cuenta la consolidación del derecho propietario, ¿no? Como usted me dice, han pasado más de 40 años viviendo y quieren hacer una división y partición, lo lógico es saber si se ha consolidado ese derecho propietario. Si está consolidado en las dos familias y desean hacer la división, no hay ningún problema, tienen que ir a través del proceso de conocimiento ordinario. Señora Karen, doctor Soblas mencionó sobre mi consulta de las casas gemelas. 6 por 30 pertenece a la alcaldía. Ya. Cuarto anillo de estas casas están en séptimo anillo, zona sur, y la constructora sí las vendió, fusionó los lotes que eran tres. Ay, ay, ay. Los dividió, lo cual lograron salir cuatro lotes, 7,5 para ser exacto. Y he escuchado que las constructoras dividen así, pero ¿cómo se llaman esos casos especiales? Normalmente, señora Karen, en esos casos especiales, la normativa municipal establece excepcionalidades en este caso, a la cantidad de metros, ¿no? Ahorita estamos hablando de 180 metros entre comillas, ¿no? Que tienen 7,5 de frente, 6 por 30, qué sé yo. Normalmente, los gobiernos autónomos municipales en ciertos sectores de la ciudad permiten que los bienes inmuebles sean más pequeños o sean un poco más grandes. En algunos lugares no te permiten construir, en otros no te permiten dividir. Dos, habría que revisar si la alcaldía ha emitido una norma específica que aprueba la construcción de estos bienes inmuebles. Obviamente las empresas constructoras no podrían transferir bienes inmuebles, ni siquiera ponerlos en preventa, si no los van a poder consolidar en su momento. ¿No? Porque yo me estoy comprando un bien inmueble y obviamente necesito que la alcaldía me autorice todos los trámites para ponerlo a mi nombre o hacer mis pagos de impuestos o lo que yo quiera. Entonces, yo asumo que el gobierno autónomo municipal de Santa Cruz ha emitido alguna norma específica justamente para estos bienes inmuebles. Pero mal le podría decir porque tendría que revisar primero, por favor. Dice, demanda de división y partición o remate fue rechazada porque son varios pisos, se debe tramitar el fraccionamiento según resolución judicial, que los herederos introdujo el catastro en el cual se verifica lo precedente. Ya, en este caso habría que analizar a la consulta de ADA, dice, se ha demandado una división y partición remate, se ha rechazado, porque son varios pisos, se debe tramitar el fraccionamiento según resolución judicial. Entonces, seguramente han pedido división. Cuando es división, evidentemente van a obligar, entre comillas, a cumplir todos los procedimientos administrativos para repartirse el bien inmueble de acuerdo a los pisos. Lo que correspondería sería simplemente pedir división o en este caso cese de copropiedad, dependiendo si son propietarios que no son parientes o son propietarios que han nacido a la vida jurídica como herederos. Aquí le voy a poner una pequeña pausa, ¿ya? Para continuar con la exposición y al finalizar, más o menos en unos 40 minutos, voy a volver a retomar. Hasta ahorita tengo 51 preguntas. Voy a tratar de responder todas, pero también quiero darle fluidez a la exposición que me falta. Ahí tengo consultas igual en este otro lado. Ya. Ujú, ujú. Vamos un ratito, vamos con la otra diapositiva. Vamos a hablar de la copropiedad condominio. Ay, perdón, pues, se ha abierto la otra que no corresponde, discúlpeme, por favor. Es el régimen de propiedad horizontal, disculpe. Sin querer la otra. Ahora sí.
Vamos a hablar del régimen de propiedad horizontal en Bolivia, análisis jurídico del régimen de pisos y departamentos conforme ciertos artículos del Código Civil, que la idea no es aprender artículos, sino entender el contexto. Concepto y constitución, definición, régimen jurídico que combina propiedad exclusiva sobre una unidad funcional y copropiedad forzosa sobre las áreas comunes del edificio. La propiedad horizontal es la propiedad hacia arriba. Marco legal de 184 al 200 del Código Civil, régimen especial de pisos y departamentos con autonomía registral propia. Naturaleza jurídica, derecho real complejo, coexistencia, dominio individual sobre la unidad y cuota indivisa sobre los bienes comunes. Una particularidad que tiene la propiedad horizontal es que cuando se realiza la construcción, normalmente se la hace sobre un bien inmueble con ciertas características, ¿no? Tiene que tener una cierta cantidad de metros, hasta el frente es importante. Te dice cuántos metros necesitas de frente para poder proceder a la construcción y la propiedad va hacia arriba. Entonces, se inicia todo, anteproyecto, proyecto y construcción, sobre un bien inmueble que le pertenece a una persona o a varias personas con un número de matrícula de derechos reales, ¿no? Que es justamente el famoso folio real o matrícula computarizada. Y cuando se concluye el trámite, justamente ante el gobierno autónomo municipal y derechos reales, desaparece esa matrícula que se denomina madre y nacen matrículas hijas. O sea que cada unidad habitacional, departamento, parque o baulera tienen su propio número de matrícula, ¿no? Así funciona en este caso la copropiedad. Definición de naturaleza jurídica, propiedad exclusiva, dominio pleno del propietario sobre su unidad, departamento, oficina local, parque o matrícula individual. Copropiedad forzosa, cuota indivisa e inseparable sobre las áreas comunes. No puede transferirse ni renunciarse de forma autónoma. Ambas dimensiones son indisolubles por mandato legal. Lo que hace un momento me preguntaban, ¿no? ¿Cómo puedo dividir áreas comunes? No puedo. Directamente soy propietario del todo, pero no puedo disponer de esas áreas que son de uso común. El título constitutivo. El sometimiento al régimen de propiedad horizontal se formaliza mediante escritura pública otorgada ante notario y fe pública. Este instrumento es el acto fundacional del régimen, define unidades, cuotas de participación, destino del edificio y vincula a todos los futuros propietarios. Cada gobierno autónomo municipal posee un procedimiento específico para aprobar la construcción de edificios. No les puedo hablar de un procedimiento único, pero sí de un procedimiento general. Aquí en Cochabamba hasta hace un tiempo tenías que presentar un anteproyecto y luego un proyecto de construcción de una propiedad horizontal. Entiendo que se ha modificado la norma y ahora solamente presentas un proyecto para la construcción de un edificio. Las unidades de la alcaldía revisan planos, revisan derecho propietario, revisan registro catastral, pago del último impuesto, cédulas de identidad, que los planos estén elaborados por un arquitecto, visados por el Colegio de Arquitectos y que cumplan específicamente las ordenanzas municipales, ¿no? Del frente, de la salida, cuando estás construyendo, te permiten salirte un poquito hacia la calle. Son temas netamente técnicos, pero en facilito, el gobierno autónomo municipal aprueba la construcción del edificio a través de una resolución ejecutiva o a través de una resolución administrativa municipal, RT, RAM o cualquier denominación. Esa resolución se tiene que transcribir ante un notario de fe pública y se formaliza a través de una escritura pública, que es un documento con intervención notarial, donde básicamente transcribes esa resolución ejecutiva para que el notario, otorgándole la fe pública correspondiente, te emita un testimonio con una carátula, ¿no? La escritura pública es un documento donde están los datos de seguridad del notario. Puedes verificar inclusive en línea que el documento sea válido y se haya otorgado con las legalidades de rigor. Entonces, cuando se ha otorgado con las finalidades de rigor y se ha protocolizado, esa escritura pública se debe registrar en las oficinas de derechos reales. Al momento de registrar, esa matrícula desaparece y nacen todas las otras matrículas como unidades habitacionales independientes. Requisitos municipales, plan de fraccionamiento, certificado de habitabilidad, aprobación municipal. Cada gobierno autónomo municipal tiene sus propios requisitos. No quiero obviamente confundirlos porque cada uno tiene más o menos requisitos, pero en esencia son tus planos, tu título de propiedad, tu folio real, tu último impuesto pagado, tus planos debidamente elaborados, con todo, cumpliendo toda la normativa, elaborada obviamente por un arquitecto, topógrafo, quienes pueden dar justamente la legalidad correspondiente, ¿no? Cada gobierno autónomo municipal tiene una norma específica que regula este aspecto. Tiene que existir un reglamento de copropiedad. Esto es lo que yo les voy a proporcionar como material de apoyo.
Contenido obligatorio describe derechos y obligaciones de los propietarios, uso de áreas comunes, cuotas de participación y normas de convivencia. Registro en derechos reales debe inscribirse en la oficina de derechos reales para ser oponible frente a terceros y futuros adquirientes. A veces lo puedes hacer y no necesariamente es obligatorio hacer. Esto era una norma del año 75, pero los usos y costumbres ya nos permiten no necesariamente registrarlos. Fuerza vinculante obliga a todos los propietarios actuales y futuros. Su inobservancia genera responsabilidad civil y puede derivar en acciones de cumplimiento forzoso. No es que va a llegar un nuevo dueño del bien inmueble y va a hacer lo que quiera. Todos están obligados a cumplir con el reglamento de copropiedad. Partes de la edificación. La edificación sometida al régimen se divide en dos categorías jurídicas esenciales: unidades de propiedad exclusiva y las partes comunes indivisibles, ¿no? El departamento donde yo vivo es mío, ¿ya? Lo que yo haga aquí adentro, obviamente tiene que estar acorde a las normas de convivencia. Y las otras son las partes comunes: ascensor, las gradas, el parqueo, la piscina, el churrasquero, el salón de copropietarios. No, eso les pertenece a todos, pero no le pertenece a una persona en particular. Unidades de propiedad exclusiva, departamentos, oficinas y parqueos. Las partes comunes normalmente es el suelo, los muros, los techos, escaleras, pasillos, instalaciones generales. Esas partes pertenecen a todos los propietarios en proporción a su cuota de participación. Su uso es compartido, su destino no puede alterarse unilateralmente. Ningún propietario puede apropiarse de áreas comunes ni excluir a otros de su uso legítimo. Aunque parezca un poco contradictorio, el régimen de propiedad horizontal es de los más complicados. La convivencia con otras personas suele ser conflictiva, ¿no? Por varias razones. Y obviamente aquí se mezclan un montón de personas con diferentes valores, con diferentes situaciones. Algunos definitivamente conozco casos donde no pagan expensas, pase lo que pase, no lo hacen. Y obviamente existen las personas que dicen, no, hay que cortarles el acceso al ascensor, hay que cortarles el agua, hay que cortarles. No se puede hacer eso. Eso está completamente prohibido. A nadie le puedes cortar servicios básicos, ni restringir el uso de áreas comunes. Como les digo, parece contradictorio, pero lastimosamente en estos casos siempre hay que cumplir normativa. Entonces, lo primero y más importante para que se pueda realizar un cobro judicial de expensas, por ejemplo, tiene que existir una acreditación de la personería jurídica, que es básicamente hacer un trámite en la gobernación para que esa institución pública te otorgue la existencia jurídica. Si no tienes una personería jurídica reconocida por la gobernación, ¿ya? Pues la única institución pública que puede certificar este aspecto, básicamente no puedes proceder a un cobro de expensas, legalmente hablando. Una cosa es que se organicen los vecinos y ellos voluntariamente accedan al pago. Y otra muy diferente es qué hacer en casos donde hay vecinos que no quieren cumplir. Entonces, ahí sí necesito que exista un reconocimiento de personalidad jurídica por parte de la gobernación y se cumplan los procedimientos para elegir directorio. Y ahí se elija el monto de la expensa, que son los gastos destinados al mantenimiento de las áreas comunes, ¿no? Pago de administración, mantenimiento de la piscina, patio, etcétera, etcétera, etcétera. Pintura inclusive, en algunos casos. Uso de las partes comunes. Cada copropietario tiene derecho a usar las áreas comunes conforme a su destino natural, sin necesidad de autorización especial. Límites: no perturbar el uso de los demás copropietarios, respetar destino del edificio fijado en el reglamento, no realizar actos que deterioren instalaciones comunes. Prohibición de división. Indivisibilidad. La unidad exclusiva y su cuota sobre las partes comunes son jurídicamente inseparables, no pueden transferirse, grabarse ni ejecutarse de forma independiente. Ya, o sea, solamente tienes disposición de tu unidad habitacional. Folio real individual. Cada unidad funcional cuenta con su propia matrícula en derechos reales, donde se consignan todos los actos jurídicos que la afectan: compraventas, hipotecas y embargos. El principio de inseparabilidad garantiza la cohesión del régimen. Quien vende su departamento transfiere también su cuota en las áreas comunes y las obligaciones que corresponden. Derechos y cargas son las famosas expensas. Los propietarios no solo gozan de derechos sobre su unidad y las áreas comunes, también están sujetos a obligaciones de conservación y al pago proporcional de los gastos comunes que hacen viable la vida en comunidad. Todos, absolutamente todos aquellos que viven en regímenes de copropiedad, condominio, urbanización o régimen de propiedad horizontal están obligados al pago de expensas. Y esto es un tema normativo. Obviamente el cómo cobro es el problema, ¿no? El cómo cobro es un aspecto que no es muy difundido, pero que es necesario de entender. Porque si yo cuento con personalidad jurídica, cuento con un directorio reconocido bajo mis propios estatutos y mis reglamentos internos, yo puedo proceder a un cobro judicial. Y es un cobro judicial corto. Inclusive puedo llevar a subasta pública en remate
el departamento, el parqueo local comercial de estas personas que no cumplen sus obligaciones, pero debo cumplir ese requisito de existencia jurídica válida a través de un procedimiento en la gobernación. Eso es una presentación que le he preparado solamente para que ustedes la tengan y la puedan revisar. Obligaciones de conservación y expensas comunes. Conservación de la unidad propia. Cada propietario debe mantener su unidad en buen estado para no causar daño a los vecinos ni a las instalaciones comunes. El descuido que afecta a terceros genera responsabilidad civil. ¿Qué es generar responsabilidad civil? Yo te he ocasionado daño, yo tengo la obligación de repararlo. Proceso judicial, el juez ordena la reparación de esos gastos, se llama derecho de repetición o acción de repetición. Gastos comunes, las expensas se distribuyen proporcionalmente al valor de cada unidad respecto al total del edificio, incluyen mantenimiento, servicio general, seguros y administración. La proporcionalidad es el criterio legal. Supletorio del reglamento puede establecer criterios distintos. ¿A qué me refiero con proporcionalidad? Los departamentos más grandes pagan más expensas, por ejemplo. Pero si en el edificio deciden no, que todos pagan la misma expensa, perfecto, también lo pueden hacer por consenso. Pero generalmente, más grande el departamento, más expensas pagan. Fuerza ejecutiva de las expensas. ¿Ya? Es una deuda, es una suma líquida y exigible, tiene un plazo vencido y se puede hacer el cobro a través de un proceso de estructura monitoria, como el que les he dicho de cese de copropiedad, se puede hacer también para el cobro de expensas. Eso está establecido en el Código Procesal Civil en el artículo 379, para ser más preciso. Para aquellos que no son abogados, el tema normativo les resulta complejo, no porque sea difícil, sino porque no están familiarizados, es un proceso corto. Si ustedes tienen reunión con constructoras o personas que desean conocer un poco más sobre este aspecto, es simplemente explicarles que necesariamente se debe obtener un reconocimiento por parte de la gobernación. El año 2012 se emite la ley, es una ley de otorgamiento de personalidades jurídicas, ¿ya? Es una norma general. Cada gobierno autónomo departamental posee una norma específica. La que yo les he preparado pertenece al departamento de Cochabamba, que dice básicamente cuáles son los requisitos para obtener una personalidad jurídica, en general, ¿ya? Pero lo que me interesa es la asociación de copropietarios de edificios, condominios, urbanizaciones. Yo obtengo esa personalidad jurídica, logro administrar la posesión jurídica del directorio y el directorio tiene plena facultad para proceder a los cobros de expensas. Pero esa elección de directorio y todo ese trámite es ampuloso porque la gobernación tarda 6 meses más o menos en otorgarte y necesitas un abogado especialista que te ayude a preparar actas, vaya al notario, te prepare el documento, los CDs, saque los folios reales o la información rápida, lo reúna a todos los propietarios del bien inmueble, que por ejemplo un requisito en Cochabamba dice que el 50+1 de los propietarios de departamentos, parqueos y bauleras de un edificio pueden realizar la constitución, perdón, pueden solicitar el trámite de obtención de personería jurídica, pero en otros departamentos de repente sea más o sea menos, ¿no? Pero más o menos esa es la relación. La condición para poder acceder a un proceso de cobro más corto es contar con ese documento que se llama personería jurídica. Sí, el impago reiterado puede derivar en embargo y remate de la unidad de deuda. Se puede hacer sin ningún inconveniente, pero para eso necesito contar con una personalidad jurídica, un directorio consolidado y que el representante legal del directorio cuente con un poder otorgado ante notaría que faculte iniciar procesos de cobro. Innovación, alteración y servidumbre. Prohibición de modificar fachadas. Ningún propietario puede alterar la fachada, estructura o estética exterior del edificio sin autorización unánime de la Asamblea. Las mejoras individuales siguen reglas de mayoría calificada. Servidumbres en propiedad horizontal. Las tuberías, cables, ductos, canalizaciones pueden atravesar unidades privadas cuando sean necesarios para el servicio del edificio. Constituyen servidumbres legales de paso que el propietario afectado debe tolerar. Órganos de gobierno y extinción. Régimen de propiedad horizontal requiere órganos de gobierno internos que garanticen la administración eficiente del edificio, la toma colectiva de decisiones y el control de la gestión administrativa. La asamblea de propietarios. Máximo órgano de decisión del régimen integrado por todos los propietarios de unidades funcionales. Normalmente esta asamblea nace a la vida jurídica. Se puedes hacerlo de dos formas, ¿ya? Lo puedes hacer sin necesidad de obtener personería jurídica, pero no vas a poder cobrar expensas. Si por algún motivo todos los vecinos, propietarios en un edificio están de acuerdo en pagar expensas y lo hacen, el requisito de la personería jurídica no es necesario para proceder al cobro de expensas. Pueden tener de alguna manera una existencia legal, legal entre comillas, ¿ya? Y la asamblea de propietarios, perdón, viene a ser el órgano máximo de decisión
sobre cualquier aspecto relacionado al mantenimiento, contratación de personal. Esto también es bien importante que sepan. Yo vivo en un edificio y he contratado al señor que hace jardinería, hace administración, hace serenaje, se queda 24 horas, se queda 40, se queda todo el tiempo. Sepan, por favor, que si yo tengo una persona así dentro del lugar donde yo vivo y le pago un sueldo mensual, esa persona tiene derechos laborales, un sueldo por año trabajado, tiene derecho a vacación, tiene derecho a recibir aguinaldo, ¿no? Si está casado y su esposa se embaraza, tiene derecho a percibir subsidios. ¿Qué se recomienda? Contratar empresas de administración de edificios que tengan NIT y suscribir contratos de prestación de servicios. O sea, así como yo les digo, aunque no tengas existencia física, o sea, jurídicamente hablando con personería jurídica, yo, John Paul Albornoz Jiménez, vivo en un edificio, yo contrato a una persona que haga todas esas tareas y le pago un sueldo y pasan años, esa persona me va a demandar a mí, porque es como que yo lo hubiese contratado para beneficio de todo el edificio. Entonces, el régimen laboral es de los más complicados que existen en Bolivia. Entonces, tengan mucho cuidado ustedes que están en edificios. Mejor si contratan empresas que se dediquen a prestar servicios civiles de administración de edificios. Ellos se hacen cargo del personal, le pagarán su aguinaldo. Ustedes como edificio se libran completamente. Pero no cometan el error de tener una persona trabajando sin contrato. Ese sí es un problema serio, porque a la larga esos procesos laborales van a caer a ustedes, aunque no tengan personería jurídica. Entonces hay quórum, votación, competencia, ellos controlan, distribuyen, administran siempre con el voto de la mayoría de las personas. El administrador de asignación elegido por la Asamblea de Propietarios puede ser uno de los dueños, pero también está sujeto al mismo problema laboral. Ejecuta acuerdos, recauda expensas, contrata servicios, conserva el edificio. El representante puede actuar judicialmente en nombre de la comunidad. Lo más legal posible. ¿Ya? Tengo personalidad jurídica, tengo mi directorio tiene un representante legal, mi representante legal contrata una empresa que presta servicios de administración de edificios. Que haya, en Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, hay empresas que se dediquen. Único requisito que tengan NIT y que te suscriban un contrato de prestación de servicios civiles, ¿ya? Donde toda la parte laboral se hagan cargo ellos. Consejo de Administración, órgano colegiado de supervisión, control, fiscalización y gestión del ministerio, revisa cuentas y puede proponer su remoción ante la Asamblea cuando se detecten irregularidades. Grupo de personas que se dedican a controlar en qué se van a destinar los gastos de expensas. Porque básicamente es eso, ¿no? Tú recibes el dinero de las expensas y lo vas destinando a los gastos comunes. Y al finalizar tu gestión haces una rendición de cuentas. Así tendría que funcionar. Seguros obligatorios. Seguro del patrimonio colectivo. El régimen impone la contratación de seguros obligatorios que cubran riesgos que afecten edificación en su conjunto. Un seguro de incendio, un seguro de daños estructurales. Normalmente se exige, ¿no? En lo posible que el edificio cuente con seguros en caso de que existan desastres, ¿no? Que se incendie el edificio o que haya un daño estructural que pueda poner en riesgo inclusive la estructura del edificio. O sea, hay seguros y hay empresas aseguradoras que se dedican a esto. La norma te dice que deberías tener, pero la realidad es bien diferente. ¿Cuándo se extingue el régimen? De forma parcial, cuando el edificio sufre destrucción de al menos tres cuartas partes de su valor, ruina total, destrucción o ruina total del edificio y unificación de propiedad. Cuando una sola persona adquiere la totalidad de las unidades funcionales, el régimen se extingue por consolidación y el edificio retoma al dominio individual pleno. La tercera situación casi no pasa. Y de hecho tampoco vivimos en un país donde edificios completos se caigan por temas de desastres naturales, pero de todas formas el 200 del Código Civil establece estas posibilidades de extinción del régimen. Con el tema del régimen de propiedad horizontal, como les digo, es simplemente importante entender que cada persona es propietaria individualmente, pero a la vez tiene que cumplir todos y cada uno de las obligaciones establecidas en el reglamento de copropiedad. A ver, voy a tratar de retomar. El tengo aquí en otro lugar. Don Fabián, dice, doctor, buenas noches. En cuestión del reglamento interno para propiedades, ¿es legal establecer multas en caso de incumplimiento de expensas? Sí. ¿Pretender su cobro? Sí. A pesar de que uno de los copropietarios no esté de acuerdo, pero se haya aprobado por mayoría dicho reglamento, no tiene registro alguno. Además de ello, ¿es legal suspender servicios por falta de pago? No. No pueden suspender, por favor, servicios por falta de pago, porque son susceptibles de que se les inicie una acción de amparo constitucional. ¿Qué significa eso? Que una autoridad judicial los va a obligar a no cortarle ningún tipo de servicio.
Dice Servicio Integral de Administración, justo más bien, estoy hablando de empresas que se dedican a eso, la copropiedad y pago de expensas a las tiendas que están en la parte de adelante del condominio, y ya está, eso ya les había dicho. Don Waldo Mendizábal, una propiedad cuenta con 5 propietarios, el papá que falleció hace un mes y los 4 más, por eso los 4 más no pueden ponerse de acuerdo para la división, pero a cada uno ya tiene asignada una extensión del bien que son las 300. Mi cliente es una de las hermanas que quiere que se lleve la división y partición. Tiene que iniciar un proceso judicial de división y partición de bienes hereditarios para que se lleve a subasta pública y remate y se divida entre todos los herederos el dinero. Señora Vicky, un terreno de 1.000 metros de mi mamá. Mi papá también falleció, somos 5 hermanos y uno de los hermanos dispone alquilando un taller de autos sin consultar, no dar nada. Ustedes decían declaratoria de herederos cuando tarda el trámite. Depende. La declaratoria de herederos, si es judicial, tarda 2 a 3 años. Y si es notarial, tarda menos de 2 semanas. Y una vez que se constituyan como copropietarios, pueden pedir que se les vaya pagando todos los frutos que se hubiese percibido de forma ilegal. No, porque si son varios hermanos y solo uno se declara y solo uno percibe frutos, los otros le pueden pedir que se les devuelva lo que les corresponde. Cuando fallece el padre, deja un bien de 3.737. Los 6 hijos se dividen en 6 alícuotas. De estos dos venden a una de las hermanas y las otras hermanas compran a otro hermano. Y una de ellas queda con su alícuota aparte. Ya, construye la hermana en su alícuota parte y la hermana que queda con 3 alícuotas parte de la misma manera que construye quedando con la mitad del bien. Y las hermanas obviamente quedan con las alícuotas parte. No hacen declaratoria de herederos por más de 10 años. La hermana tiene la mitad del bien cuadrado para hacer su capión solamente de su bien de peleas. Puede hacerlo sin ningún inconveniente, don José. Puede hacerlo su capión sin entrar en mayor problema. Estoy volviendo ahora a las otras consultas que tengo más de 50. Denme un segundito, por favor. Quiero ver dónde me he quedado. Ya. La última consulta era... Doctor, buenas noches. Se registró una aceptación de herederos. En el testimonio de acuerdo al certificado de descendencia existen 2 herederos más. Ahora el heredero que está registrado lo transfiere a la tutela del inmueble. El comprador cumple con todos los requisitos de derechos reales. Observa que aún no pasaron 10 años. De lo contrario, debe renunciar. A ver, normalmente, si hay una aceptación de herencia, pero hay más herederos y uno de ellos se declara y transfiere el bien inmueble, lo que corresponde hacer es, si ellos quieren, pueden reclamar sin ningún inconveniente la cuota parte que les corresponde siempre y cuando estén dentro de los 10 años. A ver, este tema, por favor. Don Marco, buenas noches. Dígame, por favor, en qué le puedo ayudar. Hay una consultita acá. A ver. Abraham, tengo a alguien que levantó la mano. Ahora sí, lo escucho, don Marco. ¿Cómo está? Buenas noches. Dígame, por favor. ¿Me está escuchando, doctor? Sí, lo escucho perfectamente, don Marco. Muy buenas noches. Dígame, por favor, en qué le puedo ayudar. Ok, gracias, doctor, por cederme la palabra. Con todo No, gusto. solamente quería hacerle dos consultas, Claro que guste. justamente con esto de las expensas en propiedades horizontales y Es también en condominios. de terrores. Es prácticamente así que va sucediendo, es pan del día, como se puede decir, ¿no? Y mi pregunta justamente va enfocada a eso. La deuda por expensas tiene un tiempo de prescripción. Y eso por una parte. Y la otra, en un condominio, ¿sí? ¿Es necesario tener un administrador como sucede en la propiedad horizontal? De preferencia. O sea, pueden hacerlo ustedes en realidad de forma independiente, pero siempre es mejor porque hay alguien que tiene que controlar el tema del manejo del dinero, por ejemplo, pago de servicios básicos, de las áreas comunes, perdón, mantenimiento, si necesitan un sereno que abra, o sea, la puerta, que haga mantenimiento al garaje, hay hartas cosas. Obviamente la recomendación, pero no hay una obligatoriedad como tal. Ya cada uno puede manejarlo, pero en el 99% de los casos es mejor contratar una empresa que se dedique a hacer justamente eso. Ya, perfecto. Doctor, la otra pregunta que le hice, ¿tiene Dos años, perdón, un tiempo de prescripción de dos, prescripción? 2 años. Las expensas son 2 años que se pierde el derecho a cobrar. Directamente, pero si ha habido, digamos, un trámite que se realizó, un Se aviso que se interrumpe, les dio a se los... interrumpe. No hay problema. Claro, o sea, a qué me refiero, don Marco?
Yo vivo en un edificio, ¿ya? Y le digo, págame, págame, le mando carta notariada, lo molesto, ¿cómo es? Carta notariada, carta notariada, al inicio del proceso, y no dejo 2 años de dejar de cobrar, yo puedo seguir cobrando, ¿no ve? Pero si no he hecho nada, absolutamente nada, ahí sí. Entonces, obviamente se recomienda siempre molestar, llamar, carta notariada, proceso judicial, pero necesito la personería jurídica. Ese es el detalle. Si no cuento con personería jurídica, todo lo que haga para tratar de interrumpir la prescripción no me va a servir, porque necesito tener acreditada mi condición de asociación de copropietarios del edificio tantos, y a partir de ahí recién iniciar todas las gestiones de cobro. Perfecto, doctor, gracias por su gentileza. Muchas gracias a usted, que tenga buena noche. Se dice, si en un inmueble se hizo la transferencia a un tercero, pero antes mediante conciliación se aceptó pagar una deuda y se hace 2 años. Se llega al remate, pero la fecha no se concretó y desde hace 2 años a la fecha esa parte no se presentó al juzgado. El tercero puede pedir levantamiento del gravamen. Si todavía la deuda está pendiente, no se puede levantar el gravamen. Si hay un gravamen pendiente y todavía no han pasado más de 5 años, no se puede pedir. ¿Por qué 5 años? Porque 5 años es el tiempo que se estipula para poder cobrar algún tipo de deuda. Ya, eso está en el Código Civil, igual, se llama prescripción, que es el castigo a la inactividad. Yo no he hecho algo por 5 años, pierdo el derecho a cobrar un monto de dinero que se me debía. Don Alejandro, buenas noches. Si una persona de 76 años vende su inmueble a uno de sus hijos para protegerse de los demás hijos por problemas de intento de estafa y dolo, ¿pueden estos hermanos retroceder la venta? En realidad hay que analizar mucho, don Alejandro. ¿Por qué le digo hay que analizar mucho? Ya, madre de 76 años o papá en pleno uso de sus facultades mentales vende un bien inmueble a una persona pudiente, a una persona que en un momento puede demostrar que ha adquirido el bien inmueble. ¿Dónde nace la susceptibilidad cuando no se puede probar que se ha podido comprar el bien inmueble? Por si acaso, este tema de las transferencias entre vivos y de padres a hijos es completamente válido. No hay una figura jurídica que prohíba la transferencia en vida o disposición en vida de bienes inmuebles. Lo único que se puede de alguna forma objetar es que una persona de 18, 19, 20 años pueda pagar 70.000, 80.000 dólares, porque eso pasa. Ya, lo único que se puede de alguna forma tratar de anular es ese tipo de transferencias un poco ilógicas, donde una persona no tiene un patrimonio de esa cantidad de dinero, menos a esa edad, cuando está estudiando o a terminar el colegio. Es lo único que se puede objetar, lo demás, para nada. Doctor, me adjudiqué el 50% de una propiedad mediante proceso ejecutivo en el cual se remató el 50% que le pertenecía a la esposa y el señor se oponía a la división. Me pidió 31.000 bolivianos y firmamos un acuerdo para la división y partición de la propiedad. Pero el señor falleció. La esposa e hijos no ayudan para cumplir la división y partición. Tengo documentos con reconocimiento de firmas. Si hay un proceso, o perdón, si hay documentos con reconocimiento de firmas, en realidad tendría que solicitar cumplimiento del acuerdo, si es que había un acuerdo, ¿no? En este caso, el acuerdo tendría que solicitar que el juez ordene el cumplimiento del acuerdo, pero hay que ver cuáles son los alcances, ¿no? Justamente del acuerdo al cual se hubiese arribado. Como les digo, a veces necesito revisar un poco más para saber si el documento se ha llevado al notario, si tiene reconocimiento de firmas, si es válido el documento que se ha suscrito, porque tampoco puedo acordar todo lo que se me ocurra. Si hay un acuerdo que es ilegal, hay que ver cuál es la vía. Entonces la invito o lo invito, por favor, a que se comunique conmigo el día de mañana para poder revisar el documento. Pablo Bautista, si el inmueble está en acciones y derechos, un crédito bancario, una parte debe ser firmado por todos los accionistas, puede hacerlo solo con la parte. Si hay acciones y derechos y la persona puede probar su capacidad de pago y a la vez también puede de alguna manera garantizar el bien inmueble, o sea, perdón, garantizar la operación con la cuota parte del bien inmueble, lo puede hacer solo sin necesidad de que otra persona intervenga. Oye, doctor, tengo una consulta en caso de que una copropietaria esté infringiendo el estatuto del edificio sin pago de expensas, pago de multas y como tal también consume bebidas sabiendo que está prohibido el edificio e intenta pasar sobre todo portero a sus invitados. En el caso, señora Noelia, se necesita hacer el trámite ante la gobernación de obtención de personalidad jurídica. Es un trámite administrativo que reconoce la existencia jurídica de un grupo de personas que viven en copropiedad, eh, urbanizaciones, condominios o propiedades horizontales o edificios. Y una vez que se reconozca, recién se puede otorgar esa fuerza jurídica para el cobro de expensas. Ahora, si hay deterioro, si hay daño, si hay violencia, cualquier situación jurídica se puede poner en consideración siempre de las autoridades policiales. Evidentemente, hay casos, yo vivo en un departamento donde llamas a la policía y vienen 3 horas después, es bien complicado, pero eso no quita que se pueda realizar denuncias cuando hay excesos, cuando hay bulla, cuando hay violencia, cuando hay
ruido exagerado, porque también se puede, de alguna manera, tratar de armonizar a través de llamar a las autoridades, ¿no? Pero lo primero es saber si se puede o si se cuenta con una personería jurídica. Ese término que les voy a ir repitiendo es esencial para que se pueda proceder al pago de expensas o hacer cumplir inclusive los reglamentos internos. Porque los reglamentos internos pueden establecer sanciones, multas y esas sanciones tú las puedes cobrar por la vía judicial. Chelo dice, autor, buenas noches. Una persona que tiene un inmueble registrado a su nombre, ¿está habilitado para ser usucapión quinquenal de otro inmueble que hubiera adquirido por el vendedor? ¿No tenía todos los papeles al día? Sí, no hay problema. La usucapión es un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Yo cumplo 10 años de posesión pacífica y continuada. He realizado actos como verdadero propietario. Puedo sin ningún inconveniente proceder a la usucapión. Don Franco, en caso de una copropiedad surgida de una herencia, uno de los propietarios pretende vender su parte, ¿qué requisito previo necesita para hacer posible esto de forma autónoma? Es decir, sin intervención de la otra parte. Si ya es copropietario, ya está registrado en derechos reales, no necesita nada. No hay ningún inconveniente, no necesita autorización para absolutamente nada. Alex, entonces si una casa tiene tres herederos y dos hicieron su aceptación de herencia y un tercer heredero por falta de recursos no hizo el trámite, ¿lo puede sacar de la casa? No, en realidad, aquí hay un aspecto que es bien importante. Si bien hay que cumplir formalidades para ser propietario de un bien inmueble, no se puede desconocer el hecho de ser coheredero o copropietario. Pueden iniciar procesos judiciales, pero si se acredita que esa persona también tiene el derecho de reclamar la propiedad de un bien inmueble, no se lo podría sacar. O sea, legalmente hablando, no otra cosa es que agarren y lo saquen a patadas. Y ahí hay que analizar otro tipo de situaciones. Hablo de la parte legal solamente. Dice, doctor, disculpe, ¿qué normativa establece que un copropietario que no tiene ningún vínculo con los demás copropietarios puede vender sus acciones y derechos de una propiedad que es divisible? En realidad, toda persona que es propietaria de un bien inmueble puede hacer uso, goce y disposición de su bien inmueble. Eso está por imperio de los artículos que acabamos de mencionar del Código Civil de la copropiedad, que son del artículo 158 al 170. Ahí justamente establece que todas las personas que tienen derecho propietario pueden usar, gozar y disponer de sus bienes inmuebles. Y en este caso están hablando de copropiedad, entonces puede sin ningún inconveniente transferir. ¿Cuándo hablamos que un bien es divisible o indivisible? Cuando se puede fraccionar. Pero de todas formas, cualquier persona puede transferir la cuota que les corresponde sin necesidad de que los otros estén de acuerdo. Don Johnny, ¿qué sucede en el caso que se divorcien con sentencia ejecutoria, pero falta la cancelación? ¿Seré si fallece el esposo? ¿Quiénes heredan? Ya. Aquí hay dos posiciones, ¿ya? Ha salido nueva jurisprudencia que dice en materia familiar que cuando ya ha habido separación de cuerpos, ya no ha habido más comunidad ganancial, pero no se ha registrado el divorcio en el Ceresi, esos bienes adquiridos después de la sentencia de divorcio técnicamente son de cada uno, técnicamente. Pero hay otras posturas que dicen que si tú no registras tu cancelación en el Ceresi, todavía tienes los mismos derechos y las mismas obligaciones. A su pregunta, había una sentencia ejecutoriada, no hay cancelación en Ceresi, el esposo fallece, en este caso heredaría la esposa, porque no se ha registrado en el Ceresi la cancelación de la partida de matrimonio y es el requisito válido para poder realizar cualquier cese de en este caso, de los bienes gananciales. El rural que concluyó el saneamiento tiene cinco propietarios. Uno de los que quieren acceder a su parte, los otros se oponen por si acaso se concluye el saneamiento, título propietario para los propietarios. Ah, ya, es lo mismo hace un momento, don Gabriel. Predio rural, se ha concluido el saneamiento, hay cinco propietarios, uno muere, los herederos quieren acceder a su parte, los herederos tienen que hacer un saneamiento por esa parte que quieren adquirir a través de la ley INR. Hacen un saneamiento por esa parte que le corresponde. El saneamiento es un procedimiento técnico donde el INRA, a través de sus técnicos, verifica si se cumple la función social para la cual se ha establecido el área rural, que es trabajar la tierra. Tiene que hacer ese procedimiento de saneamiento, por favor. Don Álvaro, si mi abuelo falleció y mis tíos se declaran herederos y venden todo, yo como nieto, ¿qué proceso puedo iniciar? Es un proceso igual. Primero tiene que declararse heredero, ¿ya? En este caso, si usted es nieto, para poder heredar, sus papás tienen que haber fallecido o tienen que haber renunciado a la herencia. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Abuelo hereda al hijo. ¿Ya? En este caso, el hijo del abuelo es tu papá.
Para que tú puedas heredar los bienes del abuelo, tus papás han tenido que haber fallecido o han tenido que renunciar a la herencia para que por derecho de representación te toque a vos heredar. Esa es la única forma. O tus papás han fallecido o tus papás han renunciado a la herencia y eso te permite reclamar los bienes de tus abuelos. Así funciona. Don Roberto Ortiz, buenas noches. En un caso de tres hermanos, el mayor, aprovechando que los otros hermanos estaban en el interior, hizo que el padre, 85 años, cumpleaños de audición y vista, le venda 60% de la casa en herencia. Ya, ahora mismo cambia las chapas y no deja ingresar a los otros hermanos y también percibe los alquileres de cuatro locales comerciales. Aplicaría el caso en nulidad por simulación. En realidad, dependiendo del tiempo, puede ser nulidad por simulación o puede ser un proceso de anulabilidad de contrato porque la persona que ha transferido no era capaz de entender el negocio jurídico que estaba realizando. Si es una persona de 85 años, para transferir necesariamente hubiese tenido que tener un certificado emitido por un centro psiquiátrico, digamos San Juan de Dios en Cochabamba, que acredite que esta persona estaba en sus cinco sentidos. Peor si tiene 65 por ciento de alguna deficiencia. Entonces, se puede plantear una nulidad por simulación o una anulabilidad si está dentro de los 5 años, porque hay una causal que dice que se puede anular contratos cuando la persona que ha suscrito era incapaz de entender lo que estaba firmando. Entonces, cualquiera de las dos figuras jurídicas, lo único que varía es el tiempo. Pero nulidad también se puede tomar en cuenta. Mi esposa me pide divorcio, pero su mamá le dio una propiedad en calidad de venta, solo en su nombre de mi esposa. Esto ocurrió dentro del matrimonio, igual se divide en partes iguales. Si se consigue el divorcio, sí, se consolida. Todo lo adquirido dentro del matrimonio en compraventa es 50% de cada uno. Salvo que una de las partes, en este caso usted, hubiese renunciado y hubiese dicho que ese bien era patrimonial, pero no creo que haya pasado eso. Fiore le dice en Santa Cruz, mínimo de frente 6,180. Gracias, muchas gracias, muy amable. Gaby Moreno, la barda perimetral de un condominio. Un copropietario puede apertar una puerta en la parte que le corresponde a su unidad exclusiva para que por ese lado tenga otro ingreso o salida. Siempre y cuando no limite el acceso o restringe el acceso a otras personas, lo puede hacer. Ada, porque pese a la inscripción de la sucesión hereditaria sigue vigente la matrícula anterior. Mm, Esto seguramente es de un casito anterior. Le voy a agradecer, por favor, Ada, que se pueda comunicar conmigo, así vemos con calma este temita, porfa, porque sí es bastante complejo, por favor. Un área común se ha cerrado convirtiendo en una oficina. Ah, ya, pero la alcaldía no admite el fraccionamiento de tal ambiente. ¿Qué recurso aplica para tal? Ahora sí, perdón. Porque sé que hay consenso con los copropietarios, pero pese a la inscripción de los propietarios, se cerró convirtiendo en una oficina. En ese caso, si es área común, se tiene que automáticamente cerrar, porque se supone que el gobierno autónomo municipal, al emitir la resolución ejecutiva que autoriza el régimen de propiedad horizontal, el régimen de adecuación al régimen de propiedad horizontal, establece cuáles son las áreas comunes. Yo tengo casos en Cochabamba donde están prohibidos hacer hasta negocios en las áreas comunes y la alcaldía son los que realizan justamente las restricciones de esto. Entonces habría que iniciar un proceso a la alcaldía misma, porque no están cumpliendo su propia normativa. La Asamblea puede aprobar el reglamento, se incorpora el régimen de mora, se otorga a la Junta Directiva facultad de percibir el cobro. Sí, se puede, pero necesitas el registro ante la gobernación. ¿Cuál es el problema? Ya, quiero que se entienda correctamente. Si yo no hago el trámite, yo vivo en un edificio y me junto con otros 5 vecinos, ¿ya? A todos los del edificio les decimos, nosotros somos el directorio, ya nos hemos juntado, todos me han aprobado, y el día que yo tenga que iniciar un proceso judicial en representación de todos, no tengo el instrumento jurídico porque yo soy John Paul Albornoz Jiménez, soy una persona natural, no soy una persona jurídica que puede actuar en representación de los demás copropietarios del edificio. Por eso, la obtención de la personería jurídica es esencial, porque puedes actuar en nombre de una persona jurídica en representación. Si yo tuviese que actuar, todos los propietarios me tendrían que dar un poder específico para que a ellos mismos yo les pueda cobrar. Entonces, es muy contradictorio. Por eso es que no se permite realizar ningún cobro de expensas si no hay una facultad expresa que haya nacido de una personería jurídica y de un instrumento llamado poder de representación legal. No se puede. Doctor, ¿qué se debe hacer en caso de los condominios? Que el propietario no pague expensas luz que no tiene mínima intención de cumplir. Necesariamente se tiene que obtener, señora Karen, la personería jurídica. Yo sé que es bien tedioso y sé que la mayoría no lo hace porque es un costo, pero a la larga es más caro tratar de cobrar expensas en vez de hacer tu trámite de obtención de personería jurídica
y poder proceder al cobro judicial y inclusive puedes gravar los bienes inmuebles de aquellos que no pagan expensas. Entonces, el beneficio es mucho mejor. Buenas noches. Una pregunta. ¿La concesión de comercial tiene la misma modalidad de trámite para un edificio para vivienda? Sí, exactamente el mismo. No varía. Solamente el destino de vivienda a comercio es lo único que varía, entre comillas, pero el trámite es el mismo en Cochabamba, por lo menos. No, Marco, ya le dije. No, Sonia dice, ¿cómo se puede hacer para que el edificio tenga mejoras y buen mantenimiento de las áreas comunes? Cobran 870. 20 apartamentos, pero lo único que se ve es el mantenimiento de piscina y limpieza, pero la pintura del gimnasio horrible cayendo la pintura en máquinas oxidadas. Son a Las Palmas. Entiendo perfectamente. Usted puede hacer una solicitud, señora Sonia. Inclusive puede hacer una solicitud de rendición de cuentas para saber específicamente en qué se gastan las expensas, ¿no? Obviamente debe haber una justificación y si hay que hacer un gasto extraordinario de ese mantenimiento, normalmente se vuelve a dividir entre todos como un gasto extra que no está contemplado dentro de las expensas. Señora Leslie Butrón, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo podemos proceder con un inquilino que no pagó servicios básicos 2 meses y salió del departamento sin avisar al dueño? Solo garantía como parte, según vez inquilinos son extranjeros. El problema en este caso es se puede perseguir el cobro vía judicial, pero para eso el contrato de alquiler ha tenido que contar con un reconocimiento de firmas y rúbricas. Entonces usted me pregunta si me va a salir más caro acudir al abogado para hacer un proceso de reconocimiento de firmas y rúbricas y luego un proceso de judicial de cobro. Había que analizar cuánto es lo que se quiere cobrar. O sea, con esto no les digo que lo dejen así, pero hay que hacer un análisis. Porque la única forma de cobrar es a través de un proceso judicial, donde tienes que contratar un abogado. Normalmente los contratos de alquiler no los hacen con reconocimiento de firmas, tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque eso es un trámite previo. Yo no puedo cobrarle a nadie si mi documento no tiene un reconocimiento de firmas vía notarial. Si no tiene, como lo que normalmente sucede, me tengo que ir a un proceso judicial. Contrato abogado, me voy al proceso judicial y fácilmente son 1.000 bolivianos, ¿ya? Digamos. Inicio el proceso para cobrar el alquiler. De entrada pago cuantía, pago el 4 por 1.000, que son 4 pesos por cada 1.000 bolivianos. No sé, mi alquiler es de 1.500 pesos. Ya le pago 1.000 pesos al abogado y voy a gastar otros 1.500 pesos para cobrar 1.500. He gastado 2.500 para cobrar 1.500. Entonces, ese es el análisis que se recomienda. Ahora, si el alquiler es de 10.000 bolivianos, maravilloso. Se hace un reconocimiento de firmas y rúbricas y luego se procede a un cobro judicial. Pero el cobro judicial implica que la persona que ha salido tenga bienes o cuentas de banco o vehículos o bienes inmuebles y eso es de las cosas más complicadas, ¿no? En este caso le recomendaría hacer el análisis si vale la pena o no y ver si el documento cuenta con reconocimiento de firmas o si los inquilinos son personas que están acostumbradas a hacer esto. Así te evitas el problema de iniciar un proceso y no poder cobrar. Porque si bien yo quiero cobrar los alquileres, tengo que tener de dónde agarrarme. Tengo que tener una garantía. Si no hay garantía, no hay cobro. Entonces, eso es lo que le recomendaría. Don Víctor, buenas noches. ¿Qué pasa si por el tiempo transcurrido no se realizó mantenimiento ni nada por el estilo? Se derrumba el edificio. ¿En qué queda el edificio? Los de la planta baja son los que están volviendo a construir. Los demás, wow, no cuentan con qué proceso tiene que presentar en este caso. Qué complicado. Hmm. El tema del mantenimiento, obviamente, no es que vaya a provocar que se vaya a derrumbar el edificio. Si sucede esa situación, el Código Civil establece un régimen donde las personas que quedan o que quieren adquirir compran, ¿no? La parte que le corresponde y quedan como propietarios. En este caso, obviamente, si no hay, no cuentan con dinero, las personas que pueden realizar el arreglo y el mantenimiento del edificio pueden correr con todos los gastos y después, de alguna manera, pedir que se pueda recuperar ese dinero de a poco. Un caso un poco atípico, pero puede hacerse de esa manera. ¿Se puede vivir en una casa familiar por ambientes para dejar en herencia a más de 5 hijos? Se puede. El tema, señora Fiorella, es saber cuál es la restricción municipal que existe para dividir bienes inmuebles, ¿no? Una cosa es la división y otra cosa es la copropiedad, ¿no? Yo agarro, tengo un bien inmueble de 300 metros. ¿Puede tener un bien inmueble de 300 metros, 6 propietarios? Puede. ¿Puedo dividir esos 300 metros entre 6? Depende de la norma municipal. ¿No? Una cosa es el régimen de copropiedad y otra cosa es la división. ¿No? En ese caso, si usted dice, lo puede dejar en herencia sin ningún problema, se puede. Ahora, si lo hacen en ese terreno de 300 metritos con un acuerdo notariado, sí, pero no van a poder, entiendo yo por lo menos, acceder a una división como la que normalmente realizan los gobiernos autónomos municipales, porque ahí se llama subdivisión ese trámite. Tengo más preguntas acá.
Si han pasado más de 10 años, prescribe el derecho a renunciar a una herencia. Gracias a usted, señora Fiorella. Señora Silvia Guaman dice, doctor, buenas noches, una consulta. Con respecto al caso en el que todo es 50% dentro del matrimonio, ¿qué pasa si la pareja se firma con engaños que el inmueble es patrimonio antes del matrimonio? Ya, en este caso, cuando usted me dice por engaño, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso al Código Civil. Los contratos son acuerdos firmados entre partes, ¿ya? Si hay una situación jurídica donde por engaños o por artilugios una de las partes pierde su derecho, en este caso la ganancialidad, puede perfectamente iniciar un proceso de nulidad de ese contrato. ¿Por qué? Porque cuando yo firmo algo, tengo que estar 100% consciente de lo que estoy firmando. No me pueden engañar. Eso se llama falta de consentimiento, ¿ya? O error en el consentimiento, para que se entienda mejor. Para que nazca la vida jurídica un contrato existen cuatro requisitos. Consentimiento, objeto, causa y forma. El consentimiento es el acuerdo de partes. El objeto es el por qué estoy contratando. La causa es el para qué voy a contratar y la forma es ir al notario o firmar documentos solamente entre partes. Pero si mi consentimiento lo han obtenido con engaños, puedo iniciar un proceso judicial para anular esa transferencia. Se puede hacer, pero habría que ver cómo demostrar que me han engañado. Esa es la única parte compleja. Cecilia Bustillos. Ahorita voy. ¿Cómo está? Buenas noches, señora Cecilia Bustillos. Dígame en qué le puedo ayudar, por favor. Buenas noches. Muchas gracias por la exposición, doctor, realmente muy instructiva. Una Muchas consulta. gracias. Dígame en qué Eh, le puedo ayudar, por favor. Mire, es un departamento con un parqueo que está ubicado en un edificio de 6 pisos. Le puedo pedir un favorcito, señora Cecilia. Se le escucha muy alejada. No sé si me podría, por favor, hablar un poquitito más fuerte, por favor. Ahora me escucha, doctor. La escucho un poco mejor. Ya. Sabe que es un departamento y un parqueo que se ha comprado en un edificio. Ya, Se me ha asignado el parqueo número 6. Vivo más de 10 años, no tengo ningún problema con el departamento de mi parqueo. Este edificio no tiene planos aprobados, tiene planos provisionales. ya, Pero resulta que la familia que ha construido ese departamento está en un proceso de regularización porque hay varios propietarios que todavía no tienen su derecho propietario individualizado, no les ha transferido el pago. Ella requiere que en los planos provisionales, en la parte del paseo que está en la planta baja, se habría previsto, por decirle, 8 paseos, pero que en realidad, por las pinturas y demás, solo alcanza para 7. Entonces, que tiene que haber una remuneración de los parqueos. Y que en todo caso, este último parqueo que ya no existiría, de acuerdo a los últimos planos, se viene a constituir en un área común. Y que por lo tanto todos tendríamos que pagar todos los impuestos que se debe por ese espacio, no entiendo de dónde sale la idea, pero que también tendríamos que en alguna medida incrementar nuestras áreas comunes y en función a eso modificar nuestros registros y incrementar nuestros. En este edificio no hay un reglamento de copropietario. Entonces, ¿qué obligatoriedad tenemos nosotros de realizar estos pagos? Y yo la verdad no lo entiendo por esa reformulación de, del, del plano que estaría haciendo esta familia. Ahora, no todos estos propietarios estamos de acuerdo y no hemos firmado ningún documento. Esta persona tiene la facultad de hacer aprobar el plano del edificio por sí sola, tomando en cuenta que tiene más del 50% de las acciones. no puede. En realidad, cuando hay alguna modificación estructural, no van a poder. O sea, obviamente se ha hecho, recién se está readecuando. Cualquiera de ustedes puede proceder a un reclamo de esa naturaleza sin ningún inconveniente. No hay una obligatoriedad de aceptar cierta situación, especialmente cuando ya no se está recibiendo lo que se hubiese adquirido. Entonces, en ese caso, no. En todo caso, tampoco me puede obligar a modificar el número de mi cartón, porque para mí eso implica minutas modificatorias, registros, gastos materiales, que yo no tengo por qué hacerlo, porque al final de cuentas estoy en posesión de mi paseo y no tengo ningún problema, o sea, tengo mis impuestos al día y todo. Tal cual, tal cual como usted dice, no hay ninguna obligatoriedad. Muy agradecida, doctor, muchas gracias. Gracias a usted.
Don Erwin dice, compré un departamento y junto al departamento un parqueo no me entregaron el parqueo. Y en este momento se supone que el parqueo está dentro de una zona verde. Uy, puesto que no se termina de construir totalmente el condominio. Don Erwin, yo le aconsejo lo siguiente. Le tienen que dar una solución viable. O le dan otro parqueo o le devuelven el dinero. Si usted ha comprado un parqueo y un departamento, perdón, un departamento y un parqueo, corresponde que se le entregue lo que usted, por lo cual usted ha pagado. Entonces, en ese caso, o le entregan el parqueo en otro lado o le devuelven el dinero. Obviamente usted me dirá, no, yo he comprado el departamento porque tenía parqueo. Perfecto. Entonces, en ese caso hay que hacer otro tipo de negociación. Obviamente, por favor, le voy a pedir que me pueda mandar su contrato para que se pueda ver cuáles son las opciones legales. ¿Ya? Opción A es devolverme mi parqueo. Opción B es devolverme lo que te pago del departamento del parqueo y andate al diablo. O la opción C es dame otro parqueo, ¿no? Pero todo eso tiene que ser en consenso con el propietario. Caso contrario, se inician procesos judiciales. Don Sergio, buenas noches. Para el cobro de expensas de un edificio, la deuda está vigente por 5 años o por 2. En el caso de no contar con presión jurídica, pues no tienen trámite de los propietarios, ¿qué otra vía hay para cobrar? Ya. En este caso, don Sergio, a ver. 2 años se estila para expensas, 5 años para deudas principales. Las expensas, ¿por qué se estilan 2 años? Porque son montos pequeños. Ahora son 300 que se van acumulando y la norma establece 2 añitos para prescripción de expensas, pero la norma general son 5 años. ¿Ya? Nosotros pues, recomendamos 2, es lo que dice la norma. Ahora, la otra vía para cobrar es la amenaza. Si no me pagas, no hay forma jurídica. Yo, la verdad, como le digo, he visto que se pelean, los maldicen, los sacan de los grupos, no les permiten ingresar, no les permiten usar áreas comunes. Es bien complicado. El tema en copropiedad es súper complicado. Legalmente, la mejor forma es obteniendo la personalidad jurídica. Y la otra es molestar. Todo el tiempo cobrar, llamar, hasta la gente, hasta por cansancio. En algunos casos termina pagando. O la otra es que contraten una empresa de administración y en algunos casos he visto que hay buenos resultados. Hay personas que se dedican a esto y de alguna manera logran conciliar con estas otras personas para el tema del pago de las expensas, que es lo más álgido que existe, ¿ya? En tema de deudas por copropiedad. Es bien complicado. Más preguntas acá. A ver. Aquí está. No sé si hay alguna duda, consulta, aclaración más que quieran hacer. Tenemos un minuto para que les responda todo. De todas maneras, ¿cómo estás, querido Abraham? De todas maneras, aprovechando un poquito el espacio, se ha logrado exponer todo lo que se había previsto el día de hoy. Van a tener material de apoyo. Les estoy dejando el teléfono para que, por favor, sin ningún tipo de compromiso, me puedan realizar las consultas necesarias. Máximo hasta el día de mañana van a tener las presentaciones más el material de apoyo. Ahí está, don Ángeles. Don Ángeles, que también te lo dan municipios que se llama La Paz y los cementerios privados. No, le cuento que aquí son ahí hay normas municipales que reglamentan la copropiedad en cementerios privados. Ya lo otorgan con derechos reales, todo, no como propiedad horizontal. Ahí está, don Javier, el teléfono para cualquier cosa que necesiten, por favor. Ahora sí. Por mi parte ha sido un placer, como siempre, poder dirigirme a tan selecto grupo de personas que gracias a la Academia Líder me permiten de alguna manera intercambiar criterios y espero que en cualquier otro momento nos podamos ver. Por mi parte ha sido todo, querido Abraham. Muchísimas gracias nuevamente por tomarme en cuenta y quedo presto para cualquier otro curso que exista. Ahí está el teléfono y antes de que nos vayamos, sí, están terminando de escribir, dice, muchas gracias a ustedes. Hay 2 consultas más, querido Abraham. ¿Ya? Ahorita están mezclando. Tengo a mis tíos comprando departamento, pero donde unos socios lo estafó y no constituye el bloque donde tenía que darse departamento y otro socio no sabe cómo les dan las personas que fueron estafadas, pues, ¿qué se puede hacer? Proceso penal a la persona, a las personas que participan en la construcción, porque normalmente la única forma de presionar es que se les inicie procesos a los que son responsables de las construcciones. En un edificio de departamento, shopping, administración, dependiendo en caso de gracia la estructura del edificio, qué porcentaje les corresponde a los gastos, dependiendo el espacio que se ocupa, don Ramiro. Todo lo relacionado a temas de pagos va en función del tamaño de los locales comerciales o del departamento para que va a haber. Ahora sí, ya querido Abraham, te dejo cerrar el curso. Muchísimas gracias a todos. Ahí está, les vuelvo a pasar el teléfono. Muchísimas gracias a usted, doctor, por su gran ponencia el día de hoy y por supuesto, muchísimas gracias por haber contestado en su totalidad a las preguntas que teníamos en esta noche. Estoy completamente seguro que los participantes también lo están agradeciendo ahí por el chat. Y
Con esto habremos cerrado la segunda sesión de estas jornadas de capacitación, no sin antes manifestando en representación de todo el equipo de coordinación y organización de las jornadas de capacitación nacional en derecho propietario e inmobiliario, nuestro más profundo agradecimiento por su valioso aporte a la formación de profesionales de calidad y realizando un estado del arte con el mayor conocimiento y actualidad. Este certificado está siendo firmado por el director ejecutivo de la Academia de Capacitación Líder, el licenciado administrador Javier Medina Segovia, el secretario ejecutivo de la FUL de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Miguel Ángel Carrasco Martínez, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, el magíster Reinerio Vargas Vanegas. Muchísimas gracias, doctor John Paul Albornoz. Muchas gracias, querido Abraham. Un abrazo grande y hasta otra oportunidad. Muy buenas noches a todos. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Gracias. Muy amables. Bueno, a todos los participantes, ya habremos concluido la segunda sesión de nuestras jornadas. Muchísimas gracias al doctor, que bueno, se acaba de salir. Y para los participantes presentes, les hacemos recuerdo que se pueden certificar con Líder Academia de Capacitación en estas jornadas de Derecho Propietario e Inmobiliario. Recuerden que para certificarse pueden contactarse al número que aparece en pantalla o a los grupos de WhatsApp les pueden pedir más información. Recuerden que si se certifican pueden tener acceso a todas las grabaciones de estos 5 días de la jornada, a su vez de las diapositivas. Sumado a ello, si es que se certifican antes de que termine el día jueves, van a poder tener acceso a muchos beneficios adicionales, los cuales les voy a mostrar a continuación en un pequeño videito. Si me permiten un segundito, por favor. Perfecto. Ahora sí se los voy a pasar. El número del doctor, claro que sí. Les estoy pasando por el chat para los que necesiten. Y bueno, con eso concluiríamos. Muy buenas noches y muchas gracias. Jornadas Hasta mañana a las 7:30. de capacitación nacional en Derecho Propietario e Inmobiliario. ¿Deseas especializarte en los procedimientos legales y administrativos para la regularización de derechos de propiedad y garantizar la seguridad jurídica de tus clientes? Certifícate y accede a un valor preferencial que tenemos para ti. 5 certificados físicos y digitales con valor curricular. Envío gratis de los certificados hasta tu ciudad. Grabaciones y todo el material exclusivo de las jornadas. Folder líder de colección. Impuestos de ley. Y además habilitamos una super promo. Si adquieres tu certificación hasta este jueves 7 de mayo, accederás a certificado general con 40 horas académicas, con código QR personalizado para validar su autenticidad, compendio de toda la normativa registral vigente en Bolivia, compendio de normativa agraria en PDF, modelos de minutas de transferencia de bienes inmuebles, guía de trámites de bienes inmuebles. Certifícate y potencia tu criterio técnico y jurídico para evitar riesgos legales y garantizar la seguridad jurídica en la gestión, adquisición y regularización de bienes inmuebles. Sé un experto en materia de propiedad y destaca en el campo legal. Jornadas de capacitación nacional en Derecho Propietario e Inmobiliario. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos.